Tercera parte. Libro séptimo. Aliosa. Primero. Un tufo pestilente. El cuerpo del padre Zosima, hieromonje y asceta, fue preparado para la inhumación de acuerdo con su rango. Como es sabido, los restos mortales de monjes y ascetas no se lavan. Cuando alguno de los monjes es llamado por el Señor, se dice en el gran breviario, el hermano encargado, es decir, aquel que ha sido designado a tal efecto, le frota el cuerpo con agua tibia, trazando previamente el signo de la cruz con una esponja griega, sobre la frente del difunto, en el pecho, en las manos, en los pies y en las rodillas, y nada más. Fue el padre Paisi quien hizo todo esto con el difunto. Después del frotado, lo vistió con el hábito monástico y lo envolvió con el manto. Para ello, según lo prescrito, le hizo algunos cortes, envolviéndolo en forma de cruz. Le puso en la cabeza una capucha con una cruz de 8 puntas. Dejaron la capucha abierta, pero cubrieron la faz del difunto con un aer negro. En las manos le colocaron un icono del Salvador. Así dispuesto, lo depositaron al amanecer en el ataúd, preparado desde hacía mucho tiempo. Tenían intención de dejar el ataúd todo el día en la celda, en el cuarto grande de la entrada, donde el starets solía recibir a los hermanos y a los seglares. Como el difunto era un hieromonje de la máxima dignidad, los hieromonjes y los hierodiáconos no debían leer ante él el salterio, sino el Evangelio. Empezó la lectura, justo después del oficio de difuntos, el padre Joseph. En cuanto al padre Paisi, que deseaba leer luego todo el día y toda la noche, estaba por el momento muy ocupado e inquieto, al igual que el superior del asceterio, ya que de pronto, lo mismo entre los miembros de la comunidad que entre la multitud de visitantes seglares, llegados de la hospedería del propio monasterio y de la ciudad, había empezado a cundir, aumentando a medida que pasaban las horas, una agitación insólita y hasta indecorosa y una expectativa ansiosa. Tanto el superior del asceterio como el padre Paisi se esforzaban por tranquilizar, en la medida de lo posible, a quienes daban muestras de tan extrema excitación. Cuando ya había amanecido, empezaron a llegar de la ciudad algunas personas que traían consigo a sus enfermos, sobre todo niños. Se diría que habían estado esperando expresamente ese momento, contando, al parecer, con la inmediata fuerza curativa que, de acuerdo con su fe, no podía tardar en manifestarse. Solo entonces nos dimos cuenta todos de hasta qué punto nos habíamos acostumbrado a considerar al difunto starets, aún en vida, un santo grandioso e incuestionable. Entre quienes iban llegando no había solo gente del pueblo llano, ni mucho menos. Aquella enorme expectación de los fieles, que se manifestaba con tanta premura y de forma tan evidente, acompañada incluso de impaciencia y poco menos que de intransigencia, le parecía al padre Paisi un escándalo indudable. Aunque lo presentía desde hacía mucho, la realidad había desbordado sus previsiones. Al encontrarse con algunos de los monjes emocionados, empezó a reprenderles, semejante expectativa de que algo grandioso haya de ocurrir de inmediato, les dijo, es una frivolidad, propia únicamente de seglares, pero inadecuada entre nosotros. Sin embargo, apenas le hacían caso, algo que observaba con inquietud el padre Paisi, a pesar de que él mismo, si queremos recordarlo todo de manera fidedigna, aunque le irritasen aquellas muestras de impaciencia excesiva y las considerase frívolas y vanas, en secreto, para sus adentros, en lo más hondo de su alma, esperaba casi lo mismo que quienes estaban tan alterados, algo que no podía dejar de reconocer. De todos modos, le desagradaban especialmente ciertos encuentros que despertaban en él, debido a una suerte de presentimiento, grandes dudas. Entre la multitud que abarrotaba la celda del difunto, observó con repugnancia espiritual algo que se reprochó al instante: la presencia, por ejemplo, de Rakitin, o de aquel huésped venido de lejos, el monje de Obdorsk, que aún estaba en el monasterio, y a ambos el padre Paisi los consideró de inmediato sospechosos, aunque no eran los únicos que despertaban en él esa clase de recelo. El monje de Obdorsk era el que parecía más inquieto de toda aquella gente agitada. Podía uno verlo por todas partes, no había sitio donde no preguntara, donde no escuchara con atención, donde no hiciera comentarios en voz baja, con un aire particularmente misterioso. La expresión de su rostro era de una impaciencia extraordinaria, y parecía casi irritado al ver que no ocurría lo que se esperaba desde hacía tanto tiempo. Por lo que respecta a Rakitin, según se sabría más tarde, se había presentado tan temprano en el asceterio por encargo expreso de la señora Jojlakova. Esta mujer, tan bondadosa como falta de carácter, que no podía ser admitida personalmente en el asceterio,
En cuanto se despertó y se enteró de lo ocurrido, sintió de pronto una curiosidad tan viva que envió de inmediato de su parte a Rakitin, con el cometido de observarlo todo y darle noticia puntual por escrito, aproximadamente cada media hora, de todo lo que ocurriera. A Rakitin lo tenía por un joven extremadamente devoto y piadoso, hasta tal punto llegaba la habilidad del joven para complacer a todo el mundo y presentarse en consonancia con los deseos de cada cual, siempre y cuando viera en ello algún beneficio, por pequeño que fuera, para sí mismo. El día era claro y luminoso, y entre los peregrinos llegados al monasterio muchos se apiñaban junto a las tumbas del asceterio, en gran parte situadas alrededor del templo, aunque también había otras diseminadas por todo el eremitorio. Mientras recorría el recinto, el padre Paisi se acordó de pronto de Alyosha, y cayó en la cuenta de que llevaba tiempo sin saber de él, casi desde la noche. Nada más acordarse de él, lo vio, se encontraba en el rincón más alejado del asceterio, junto a la valla, sentado sobre la lápida de un monje muerto hacía mucho y que se había hecho famoso por sus proezas. Estaba sentado de espaldas al asceterio, vuelto hacia la valla, como escondido detrás del sepulcro. Al acercarse, el padre Paisi vio que se había cubierto el rostro con las manos y lloraba amargamente, aunque en silencio, temblando con cada sollozo. El padre Paisi permaneció un momento a su lado. «Basta, hijo querido. Basta, amigo», dijo al fin, con emoción. «¿Qué te ocurre? Alégrate, y no llores. ¿O acaso no sabes que este es el más grandioso de sus días? ¿No tienes más que recordar dónde está ahora, en este preciso momento?» Alyosha levantó la vista, mostrando su rostro hinchado por el llanto, como el de un niño pequeño, pero acto seguido, sin decir una palabra, se volvió y de nuevo se lo cubrió con ambas manos. «Aunque es muy posible que así tenga que ser», dijo el padre Paisi, pensativo. «Llora, pues. Cristo te ha enviado esas lágrimas. Tus tiernas lágrimas no son sino un descanso para el espíritu», añadió para sí mientras se alejaba de Alyosha, pensando en él con cariño. Se retiró, además, lo antes posible, porque presentía que también él, si seguía mirándolo, iba a romper a llorar. El tiempo, entretanto, iba pasando, los oficios y las exequias se sucedían en el monasterio en el debido orden. Una vez más, el padre Paisi sustituyó al padre Joseph junto al féretro y lo sucedió en la lectura del Evangelio. Pero no habían dado aún las 3 de la tarde cuando se produjo algo a lo que ya he aludido al final del libro anterior, algo que nadie se podía esperar y que contradecía de tal modo las esperanzas de todos que, repito, el relato prolijo y minucioso de aquel suceso aún se recuerda hoy en día con extraordinaria viveza en nuestra ciudad y en sus alrededores. Añadiré aquí algo más, a título personal. A mí casi me repugna evocar aquel suceso tan frívolo como llamativo, en esencia baladí y natural, y lo habría omitido en mi relato sin ningún género de dudas de no haber ejercido una influencia poderosísima y determinante en el alma y en el corazón del héroe principal, aunque futuro, de mi historia, en Alyosha, originando en él una suerte de ruptura y de cataclismo que sacudió su entendimiento, si bien también lo reafirmó definitivamente, para toda la vida, orientándolo hacia un fin muy preciso. Así pues, contaré lo ocurrido. Cuando, antes de que amaneciera, colocaron el cuerpo del starets en el ataúd, preparado para la inhumación, y lo trasladaron al cuarto delantero, donde solía recibir a los visitantes, entre quienes se encontraban junto al féretro se oyó una pregunta. ¿No convendría abrir las ventanas de la estancia? Pero esta pregunta, que alguien había formulado incidentalmente, sin darle mayor importancia, quedó sin respuesta y pasó casi inadvertida. A lo sumo repararon en ella, y solo en su fuero interno, algunos de los presentes, y lo único que pensaron fue que esperar la descomposición y la emanación de efluvios pestilentes del cuerpo de semejante difunto era un puro disparate, digno de lástima, cuando no de mofa, debido a la poca fe y a la ligereza de quien hubiera formulado dicha pregunta. Y es que lo que se esperaba era, justamente, todo lo contrario. Pero he aquí que muy poco después del mediodía empezó a ocurrir algo que al principio fue notado en silencio por quienes entraban y salían, pues resultaba evidente que no se atrevían a comunicar a nadie lo que estaban barruntando. Con todo, a las 3 de la tarde era ya tan manifiesto e incuestionable que la noticia recorrió en un abrir y cerrar de ojos todo el asceterio, difundiéndose entre los peregrinos que allí se habían congregado, para extenderse de inmediato al monasterio, dejando perplejos a todos los miembros de la comunidad. Por fin, en muy breve plazo, llegó también a la ciudad, donde conmovió a todo el mundo, lo mismo a creyentes que a incrédulos. Los incrédulos se alegraron. En cuanto a los creyentes,
Hubo quienes se alegraron incluso más que aquellos, pues el hombre se deleita con la caída del justo y con su oprobio, como había dicho el difunto Starets en uno de sus sermones. El caso es que, poco a poco, había empezado a surgir del ataúd un tufo pestilente que cada vez era más evidente, y hacia las 3 de la tarde resultaba ya muy intenso y no hacía más que agudizarse. Hacía mucho tiempo, tanto que no era posible recordar nada semejante en toda su historia anterior, que no se producía en nuestro monasterio tamaño escándalo, tan burdamente desencadenado, imposible en cualquier otra circunstancia, como el que estalló entre los propios monjes a raíz de este suceso. Más tarde, y durante muchos años, algunos de los hermanos más sensatos, al rememorar aquel día con todo detalle, se sorprendían y se espantaban de que el escándalo hubiera podido cobrar tal magnitud. Pues ya anteriormente habían fallecido monjes de vida ejemplar, cuyas virtudes habían sido evidentes para todos, starts y temerosos de Dios, y de sus humildes ataúdes también se había desprendido un olor a putrefacción, como sucede, de forma natural, con todos los fallecidos, pero eso no había sido motivo de escándalo ni había despertado siquiera la menor inquietud. Por supuesto, también había habido en otros tiempos entre nosotros, y su memoria aún se conservaba viva en el monasterio, monjes cuyos restos, según la tradición, no habían dado muestras de corrupción, algo que influía en la comunidad de un modo conmovedor y misterioso, y que se recordaba como un hecho milagroso, digno de admiración, y como una promesa de mayor gloria futura, asociada a las sepulturas, si es que ese tiempo, por voluntad divina, llegaba alguna vez. Se guardaba un recuerdo especial del Starets Job, que había vivido hasta los 105 años. Fue un célebre asceta, un gran ayunador y observador del voto de silencio, fallecido hacía ya mucho, en la segunda década del presente siglo, y su tumba se enseñaba con extraordinaria veneración a cuantos peregrinos visitaban el monasterio por primera vez, aludiendo misteriosamente, en tales ocasiones, a ciertas grandes esperanzas. Se trataba, precisamente, de la tumba junto a la que el padre País se había encontrado aquella mañana aliosa. Además de este Starets fallecido hacía tiempo, también se preservaba vivo el recuerdo del Starets Barsonofi, otro venerable hieromonje y asceta que había muerto en fecha relativamente reciente. Había sido él quien había precedido al padre Zosima en el Starchestboy. Mientras había vivido, todos los peregrinos llegados al monasterio lo tenían abiertamente por un Yurodivi. Aseguraba la tradición que ambos habían yacido en su féretro como si aún estuvieran vivos, y habían sido enterrados perfectamente incorruptos, y que incluso sus rostros resplandecían en el ataúd. Hasta había quienes recordaban insistentemente que una fragancia inconfundible se desprendía de sus cuerpos. Pero, a pesar de tan poderosos recuerdos, resultaba difícil encontrar la causa inmediata de que, junto al ataúd del Starets Zosima, se hubiera podido producir un fenómeno tan frívolo, absurdo y pernicioso. Por mi parte, supongo que muy diversas causas vinieron a sumarse, influyendo en el mismo sentido. Entre otras, por ejemplo, se contaba la inveterada hostilidad al Starchestbo, visto como una novedad perniciosa, que había echado hondas raíces en la mentalidad de numerosos monjes del monasterio. Pero, por encima de todo, estaba la envidia a la santidad del difunto, una envidia que había sido tan profunda cuando éste aún vivía que casi estaba prohibido cuestionarla. Pues, si bien el Starets se había ganado el afecto de mucha gente, no tanto con milagros cuanto con amor, y se había formado a su alrededor como un mundo completo de personas que lo amaban, lo cierto es que, por eso mismo, le habían salido envidiosos y, a continuación, encarnizados enemigos, unos declarados y otros secretos, no solo entre los hermanos del monasterio, sino también entre los laicos. No había hecho mal a nadie, pero si oían cosas como esta, ¿por qué lo consideran tan santo? Y esta sola pregunta, repetida una y otra vez, acabó originando un verdadero abismo del más insaciable rencor. Por eso pienso yo que fueron muchos los que, al tener noticia de los pestilentes efluvios de su cuerpo, y para colmo tan prematuros, pues no había transcurrido ni un día desde su muerte, se regocijaron sin mesura. Asimismo, entre quienes habían sido devotos seguidores del Starets hasta aquel momento enseguida hubo algunos que se sintieron poco menos que ofendidos y heridos personalmente por este suceso. Esta fue la secuencia de los acontecimientos. En cuanto empezó a manifestarse la descomposición, solo por el aspecto de los monjes que entraban en la celda del difunto ya podía adivinarse a qué acudían. Entraba uno, se quedaba allí brevemente y salía para confirmar cuanto antes la noticia al grupo que estaba esperando. Algunos de los que guardaban movían tristemente la cabeza,
pero otros ni siquiera intentaban disimular su alegría, que resplandecía bien a las claras en sus maliciosas miradas. Y nadie se lo reprochaba, nadie alzaba su voz en defensa del difunto, lo cual resultaba asombroso, pues, a pesar de todo, los devotos del Starets eran mayoría en el monasterio. Pero, al parecer, el propio señor permitía que, en esta ocasión, la minoría se impusiera temporalmente. No tardaron en presentarse en la celda también fisgones laicos, sobre todo personas de cierta cultura. En cambio, apenas entraba gente humilde, a pesar de que formaba una gran multitud junto al portón del asceterio. No hay duda de que fue precisamente a partir de las 3 de la tarde cuando la afluencia de visitantes laicos se incrementó de forma considerable, a raíz, justamente, de la escandalosa noticia. Individuos a los que seguramente ni se les habría pasado por la cabeza la idea de ir al monasterio un día, como aquel ahora habían decidido acudir a propósito. Entre estos había algunas personalidades de alto rango. De todos modos, aún no se había atentado abiertamente contra el decoro, y el padre Paisi seguía leyendo el Evangelio firme y claramente, con rostro severo, en voz alta, como si no reparara en lo que estaba sucediendo, aunque ya hacía rato que había observado algo insólito. He aquí, no obstante, que algunas voces empezaron a llegar a sus oídos, muy débiles al principio, pero cada vez más rotundas y decididas. Sin duda, no es igual el juicio de Dios que el juicio de los hombres. Oyó decir de pronto el padre Paisi. El primero que pronunció estas palabras fue un seglar, un funcionario de la ciudad, hombre ya entrado en años y, por lo que de él se sabía, muy piadoso. No obstante, al expresarse así en voz alta se limitó a repetir algo que ya llevaban un buen rato diciéndose al oído los monjes. Estos habían formulado hacía ya tiempo esa idea desesperanzada, y lo peor de todo era que con cada minuto que pasaba la frase se decía en un tono más solemne. Muy pronto, sin embargo, la gente empezó a faltar al decoro, e incluso parecía que todo el mundo se sintiera con cierto derecho a actuar así. ¿Y cómo ha podido ocurrir esto?, decían algunos monjes, al principio como lamentándose. Su cuerpo era menudo, seco, estaba en los huesos. ¿De dónde puede provenir este hedor? Eso es que Dios ha querido, deliberadamente, darnos esta señal, se apresuraban a asegurar otros, y sus opiniones se aceptaban sin discusión, de manera inmediata, y a lo dicho se añadía que, de haberse tratado de efluvios naturales, como ocurre con el cuerpo de cualquier pecador, el proceso habría comenzado más tarde, sin una celeridad tan palmaria, no antes de que hubiera transcurrido un día completo. Este, por el contrario, se había adelantado a la naturaleza. Por tanto, todo era cosa de Dios y de su voluntad. Era una señal. Este juicio tan contundente resultaba irrefutable. El manso padre Jeromonje Joseph, el bibliotecario, predilecto del difunto, empezó a objetar a algunos de los murmuradores, diciendo que no en todas partes es así y que no es ningún dogma de la ortodoxia, que los cuerpos de los justos no deban corromperse, sino una mera opinión, y que incluso en los países más ortodoxos, en el monte Athos, por ejemplo, no les causa tanto desasosiego el hedor de la descomposición, ni consideran que sea la incorruptibilidad corporal el principal signo para la glorificación de los elegidos, sino el color de sus huesos, cuando los cuerpos llevan ya muchos años yaciendo en la tierra y prácticamente se han reducido a polvo. Si los huesos se han vuelto amarillos como la cera, eso es la señal esencial de que el Señor ha glorificado al virtuoso difunto. Pero, si no se han vuelto amarillos, sino negros, eso quiere decir que no ha hecho el Señor digno de gloria al finado. Así ocurre en el monte Athos, lugar eminente, donde desde los tiempos más antiguos se preserva la ortodoxia de forma incólume y en su más acendrada pureza, concluyó el padre Joseph. Pero las palabras del humilde padre no hicieron efecto, e incluso recibieron una respuesta irónica: se trata tan solo de novedades propias de eruditos. No vale la pena escucharlo, concluían algunos monjes. Aquí seguimos la tradición. Ni que fueran pocas las novedades que ahora se estilan. ¿O es que vamos a tener que imitarlas todas?, añadían otros. Nosotros no tenemos menos santos padres que ellos. Allí padecen el dominio turco y lo han olvidado todo. Entre ellos, la ortodoxia se ha emborronado hace ya tiempo, y ni siquiera tienen campanas, apuntaban los más burlones. El padre Joseph se retiró con amargura, sobre todo porque él mismo había expresado su opinión con escasa firmeza, como si no acabara de creérsela. Intuía, lleno de perplejidad, que estaba gestándose algo digno de censura y que hasta el propio desacato levantaba la cabeza. Poco a poco, siguiendo el ejemplo del padre Joseph,
Todas las voces sensatas fueron enmudeciendo. Y ocurrió, en cierto modo, que cuantos habían amado al difunto Starets y habían aceptado la institución del Star Chessbo con enternecedora obediencia de pronto se llenaron de temor y cuando se encontraban se limitaban a dirigirse una tímida mirada a la cara. Por el contrario, los detractores del Star Chessbo, por considerarlo una novedad, levantaban con orgullo la cabeza. Del difunto Starets Barsonofi no solo no se desprendió ningún hedor, sino que emanaba un dulce perfume, recordaron maliciosamente. Pero no se había hecho acreedor a esa gracia a través del Star Chessbo, sino por haber sido un hombre justo. Después de lo cual, al Starets recién fallecido empezaron a lloverle no solo las críticas, sino incluso las condenas. Sus enseñanzas eran perniciosas. Enseñaba que la vida es profundo gozo, y no humildad compungida, decían algunos de los más obtusos. Su fe respondía a la moda actual, no aceptaba la existencia del fuego material en el infierno, apuntaban otros, de forma aún más carril. No era riguroso con el ayuno, se permitía los dulces, tomaba confitura de cerezas con el té, le encantaba, las damas se la enviaban. ¿Debe un asceta venerable tomar té?, se oía decir algunos envidiosos. Vivía instalado en el orgullo, recordaban con crueldad los más rencorosos, se consideraba un santo, la gente caía de hinojos ante él, y él se lo tomaba como un deber. Abusaba del sacramento de la confesión, añadían, en un susurro malévolo, los más encarnizados enemigos del Star Chessbo, algunos de los cuales se contaban incluso entre los más ancianos y más estrictamente piadosos de los monjes, genuinos adeptos de las prácticas del ayuno y del silencio, que no habían dicho nada en vida del difunto, pero que ahora, súbitamente, habían abierto la boca. Y eso era algo terrible en sí mismo, pues sus palabras influían poderosamente en los monjes más jóvenes, aún indecisos. También escuchaba todo esto con gran atención el huésped de Odorsk, el pequeño monje de San Silvestre, que suspiraba profundamente y movía la cabeza. Sí, se ve que el padre Feraponte estaba ayer en lo cierto cuando lo criticaba, pensaba. Justo en ese momento apareció el padre Ferapont, casi expresamente para grabar la conmoción. Ya he mencionado anteriormente que este anciano abandonaba en contadas ocasiones su celda de madera, en el Colmenar. Incluso estaba largas temporadas sin pisar la iglesia, algo que se le consentía porque pasaba por ser un Yurodivi y, en consecuencia, no se sentía atado por la regla común. Pero, para decir toda la verdad, si se le consentían esas cosas era porque, en cierto modo, no quedaba más remedio. Porque habría sido una vergüenza empeñarse en someter a la regla común a un asceta como aquel, que se entregaba de este modo al ayuno y al silencio, y que se pasaba los días y las noches orando. A veces llegaba a dormir de rodillas, si él mismo no quería someterse. Es más santo que cualquiera de nosotros y hace cosas mucho más severas que las que impone la regla, habrían dicho los monjes. En tal caso, si no frecuenta la iglesia, allá él. Ya sabe cuándo tiene que ir, él sigue su propia regla. Así pues, para evitar las previsibles quejas y escándalos, dejaban en paz al padre Ferapont. Todo el mundo sabía que el padre Ferapont no sentía el menor aprecio por el Starets Zosima. Y he aquí que de pronto llegó a su celda la noticia de que no era igual el juicio de Dios que el juicio de los hombres, y de que, incluso, se había adelantado a la naturaleza. Es de suponer que uno de los primeros que corrió a darle la noticia fue el huésped de Odorsk, que el día anterior lo había visitado y había salido horrorizado del encuentro. También he dicho que el padre Paisi, aunque no podía ver ni escuchar lo que ocurría fuera de la celda mientras leía con voz firme e inquebrantable junto al ataúd, en el fondo de su corazón adivinaba lo fundamental sin equivocarse, ya que conocía a fondo el ambiente del monasterio. Sin perder la entereza, esperaba sin temor cualquier cosa que aún pudiera suceder, anticipándose con su mirada penetrante al desenlace, que ya se dibujaba nítidamente en su cabeza, de toda aquella agitación. De pronto, un ruido inaudito en el vestíbulo, abiertamente contrario a todo decoro, le hirió el oído. La puerta se abrió de par en par, y el padre Ferapont apareció en el umbral. A su espalda, como podía advertirse y hasta verse con claridad desde la celda, se agolpaban cerca del porche una gran cantidad de monjes que habían llegado con él, así como algunos laicos. No obstante, los acompañantes no entraron, ni siquiera subieron al porche, sino que se quedaron esperando lo que pudiera hacer y decir a continuación, pues presentían, no sin cierto temor, a pesar de su mucha audacia, que no había venido en vano. Parado en el umbral, levantó los brazos, y por debajo de su mano diestra asomaron los ojillos vivos y curiosos del huésped de Odorsk,
el único integrante del grupo que no había podido contenerse y había subido corriendo la pequeña escalera detrás del padre Ferapont, espoleado por su infinita curiosidad. Los demás, en cambio, en cuanto la puerta se abrió con estrépito de par en par, retrocedieron aún más, súbitamente intimidados. Con los brazos en alto, el padre Ferapont exclamó de pronto: «Yo te conjuro». Y, volviéndose sucesivamente hacia los 4 costados, empezó a persignar las paredes y los 4 rincones de la celda. Quienes lo acompañaban comprendieron enseguida el sentido de este acto del padre Ferapont, pues sabían que siempre hacía lo mismo, allá donde fuera, y que jamás se sentaba ni decía una palabra sin haber exorcizado antes al maligno. «Satanás, fuera de aquí. Satanás, fuera de aquí», repetía cada vez que hacía la señal de la cruz. «Yo te conjuro», volvió a exclamar. Vestía su tosco hábito, ceñido con una cuerda. Por debajo de la camisa de cáñamo se le veía el pecho desnudo, todo cubierto de vello gris. Iba completamente descalzo. En cuanto empezó a hacer aspavientos, vibraron y tintinearon las recias cadenas de asceta que llevaba bajo el hábito. El padre Paisi interrumpió la lectura, dio unos pasos al frente y se detuvo ante él, expectante. «¿A qué has venido, venerable padre? ¿Por qué alteras así el orden? ¿Por qué inquietas al manso rebaño?», dijo al fin, mirándolo con severidad. «¿A qué he venido? ¿Eso me preguntas? ¿Qué crees tú?», dijo el padre Ferapont, clamando como un Yurodivy. «Heme aquí, resuelto a expulsar a vuestros huéspedes, malditos diablos. Deseo comprobar si habéis acogido a muchos en mi ausencia. Quiero barrerlos con una escoba de abedul». «Expulsas al impuro, pero es posible que tú mismo estés a su servicio», prosiguió impávido el padre Paisi. «¿Quién puede decir de sí mismo, soy un santo? ¿Puedes tú, padre?». «Soy impuro, y no santo. No me sentaré en un trono ni me exaltaré para ser adorado como un ídolo», bramó el padre Ferapont. «Hoy los hombres echan a perder la santa fe. El difunto, ese santo vuestro, se volvió hacia la muchedumbre, señalando el ataúd con el dedo, negaba a los diablos. Daba purgantes contra ellos. Por eso han proliferado tanto entre vosotros, como las arañas en los rincones. Pero hoy es él quien apesta. En ello tenemos que ver una señal grandiosa del Señor». Eso era lo que había ocurrido una vez, de hecho, en vida del padre Zosima. Uno de los monjes había empezado a soñar con el maligno, y este acabó apareciéndosele también durante la vigilia. Cuando, muerto de miedo, se lo confesó al starets, este le aconsejó que rezara incesantemente y que intensificara el ayuno. Pero, cuando también eso dejó de surtir efecto, le recomendó que, sin abandonar el ayuno y la oración, tomara alguna medicina. Muchos entonces se escandalizaron y empezaron a murmurar, moviendo la cabeza. El primero de todos, el padre Ferapont, a quien algunos detractores del starets no tardaron a comunicarle la noticia de aquella insólita decisión del starets en aquel caso particular. «Aléjate, padre», dijo en tono imperioso el padre Paisi. «No son los hombres quienes juzgan, sino Dios. Es posible que estemos ante una admonición que ni tú ni yo ni nadie estamos en condiciones de comprender. Aléjate, padre, y no soliviantes el rebaño», repitió con firmeza. No observaba los ayunos propios de su rango, esa es la causa de esta admonición. Está muy claro, y es pecado ocultarlo. El fanático no se avenía a razones, excediéndose en su celo de un modo irracional. Le encantaban los caramelos que le traían las señoras, escondidos en los bolsillos. Se deleitaba con el té. Ofrecía sacrificios al vientre, llenándolo de golosinas, mientras se llenaba la cabeza de pensamientos altivos. Por eso ha sufrido esta afrenta. «Qué vanas son tus palabras, padre». También el padre Paisi levantó la voz. «Admiro tu ayuno y tu ascetismo, pero tus palabras son vanas, más propias de un joven mundano, tardo y veleidoso. Aléjate, padre, te lo ordeno», tronó el padre Paisi, para concluir. «Ya me voy», contestó el padre Ferapont, que parecía algo turbado, aunque no abandonaba su ira. «Vosotros sí que sois sabios. Con vuestra gran sabiduría os habéis elevado sobre mi insignificancia. Llegué a este lugar con escasa instrucción, y aquí lo poco que sabía lo olvidé. El Señor me ha preservado a mí, a este minúsculo ser, de vuestra sapiencia». El padre Paisi estaba parado ante él, esperando con resolución.
El padre Ferapont calló un momento y de pronto, con semblante triste, se llevó la mano derecha a la mejilla y, mirando el féretro del difunto Starets, dijo en tono cantarín: mañana por la mañana entonarán mi ayuda y mi amparo, un canon glorioso. En cambio, cuando yo estire la pata, solo me cantarán que terrenal dulzura, unos versitos de nada, dijo compungido y lacrimoso. Os habéis vuelto orgullosos y altivos. ¿Es este un lugar desierto? Gritó de pronto, como enajenado y, con un aspaviento, rápidamente se dio la vuelta y bajó a toda prisa los peldaños del porche. La multitud que guardaba al pie del porche vaciló. Algunos lo siguieron sin tardanza, pero otros se demoraron, porque la celda aún seguía abierta y el padre Paisi, que había salido al porche nada más marcharse el padre Ferapont, estaba allí observando. Pero el viejo furibundo aún no había dicho su última palabra. Tras recorrer unos 20 pasos, se volvió de pronto hacia el sol poniente, levantó ambos brazos por encima de la cabeza y, como si alguien le hubiera segado las piernas, se desplomó con un grito ensordecedor. Mi Señor ha triunfado. Cristo ha triunfado sobre el sol poniente. Clamó con furia, alzando los brazos hacia el sol y, después de caer de bruces, empezó a sollozar como un crío, sacudido por el llanto y con los brazos extendidos sobre la tierra. En ese momento, todos se abalanzaron hacia él, se oyeron exclamaciones, más sollozos. Una especie de frenesí se había apoderado de todos. He aquí al santo. He aquí al justo. Se alzaron algunas voces, ya sin ningún reparo. Este merecería ser el Starets. Añadían otros, con rencor. No querrá ser Starets. Seguro que lo rechaza. No va a ponerse al servicio de esa maldita innovación. No va a imitar sus tonterías, se sumaron de inmediato otras voces, y es difícil imaginar hasta dónde habría llegado aquello de no haber repicado en ese preciso momento la campana, llamando a los oficios. Todos empezaron a santiguarse. El padre Ferapont se puso de pie y, protegiéndose con la señal de la cruz, se dirigió a su celda sin volver la cabeza, sin dejar de proferir exclamaciones, perfectamente incoherentes ya. Algunos, no demasiados, siguieron sus pasos, pero la mayoría se fue dispersando, para llegar a tiempo a los oficios. El padre Paisi le encomendó al padre Joseph que siguiera con la lectura y bajó. Los gritos exaltados de los fanáticos no habían conseguido que vacilara, pero, de pronto, el corazón se le había entristecido, presa de una angustia por algo muy especial, y él se daba cuenta. Se detuvo y se preguntó: ¿a qué obedece esta tristeza, que me lleva incluso al desaliento? Y comprendió enseguida, con sorpresa, que esa tristeza repentina provenía, al parecer, de una causa muy concreta y muy particular. Resulta que, en medio de la multitud que hacía un momento se había agolpado ante la puerta de la celda, había descubierto, entre otros individuos desasosegados, a Alyosha, y recordó que, al verlo, había sentido de inmediato como una punzada en el corazón. ¿Será posible que este joven signifique ahora tanto para mí?, se preguntó, súbitamente asombrado. Justo en ese momento, Alyosha pasó por su lado, como con prisa por ir a alguna parte, aunque no al templo. Sus miradas se cruzaron. Alyosha apartó rápidamente los ojos y miró al suelo. Solo por el aspecto del joven el padre Paisi comprendió que en ese preciso instante estaba experimentando un cambio colosal. ¿Tú también te has dejado tentar?, exclamó de pronto el padre Paisi. No me digas que tú también estás con los incrédulos, añadió con amargura. Alyosha se detuvo y dirigió una vaga mirada al padre Paisi, pero enseguida volvió a apartar los ojos y a bajarlos al suelo. Estaba de lado, sin dar la cara a su interlocutor. El padre Paisi lo observaba con atención. ¿A dónde vas con tanta prisa? La campana llama a los oficios, preguntó de nuevo, pero Alyosha seguía sin dar una respuesta. ¿No será que te vas del asceterio? ¿Sin pedir permiso, sin una bendición? De pronto Alyosha forzó una sonrisa y dirigió una mirada extraña, muy extraña, al padre que lo estaba interrogando, aquel a quien había sido confiado en el momento de su muerte por su antiguo guía, por el antiguo amo de su corazón y de su pensamiento, por su bien amado Starets. Entonces, súbitamente, sin una respuesta, hizo un gesto desdeñoso, como si no le importara en absoluto el respeto, se dirigió a buen paso al portón del asceterio y salió. Ya volverás, susurró el padre Paisi, siguiéndolo con la mirada, amargamente sorprendido. Segundo.
la ocasión. No se equivocaba el padre Paisi, ni mucho menos, pensando que su querido muchacho iba a volver, y es muy posible que penetrara, si no hasta el fondo, sí con notable perspicacia, en el auténtico sentido del estado anímico de Alyosha. De todos modos, reconozco sinceramente que ahora me costaría mucho transmitir con claridad el sentido preciso de aquel extraño y confuso momento de la vida del protagonista de mi relato, tan joven aún y a quien tengo tanto cariño. Al amargo reproche del padre Paisi, dirigido a Alyosha. No me digas que tú también estás con los incrédulos. Podría contestar rotundamente en nombre de este, no, él no estaba con los incrédulos. Es más, ocurría todo lo contrario, su confusión obedecía, justamente, a su inmensa fe. Pero, de todos modos, esa confusión existió y fue tan dolorosa que incluso mucho más tarde, después de mucho tiempo, Alyosha seguiría considerando aquel triste día uno de los más aciagos y penosos de toda su vida. Si alguien me pregunta abiertamente, ¿es posible que toda esa angustia y esa desazón surgieran solo porque el cuerpo de su starets, en vez de producir curaciones de forma inmediata, sufrió, por el contrario, una descomposición prematura? Le responderé sin vacilar, en efecto, así fue. Le pediría únicamente al lector que no se apresure a burlarse del puro corazón de mi joven. Por mi parte, no solo no tengo intención de pedir perdón por él ni de disculpar o justificar la ingenuidad de su fe en razón de su juventud, por ejemplo, o de sus escasos éxitos en los estudios que había cursado hasta entonces y etcétera, etcétera, sino que pienso hacer más bien lo contrario, y declaro firmemente que siento un sincero respeto por la naturaleza de su corazón. Sin duda alguna, otro joven, más cauteloso con sus impresiones íntimas, capaz ya de amar con calor, pero sin arrebatos, alguien cuyos pensamientos, aun siendo atinados, resultaran excesivamente racionales y, por lo mismo, de escaso valor para su edad. Un joven así, digo, habría podido evitar lo que le ocurrió a mi joven. Pero lo cierto es que en algunos casos es más honroso dejarse llevar por la pasión, aunque sea insensata, siempre que haya nacido de un gran amor, que resistirse a ella. Y más todavía en la juventud, pues un mozo demasiado razonable a todas horas no es muy de fiar, y es poco a lo que vale. Así es como lo veo yo. Pero, replicarán seguramente las personas sensatas, es imposible que todos los jóvenes compartan tales prejuicios, y su joven no es un ejemplo para nadie. A lo cual, por mi parte, respondo, sí, mi joven creía con una fe sagrada e inquebrantable, pero, con todo, no voy a pedir perdón por él. Verán, aunque haya declarado más arriba, acaso con excesiva precipitación, que no pienso dar explicaciones, ni pedir disculpas ni justificar a mi héroe, me doy cuenta de que, de todos modos, es necesario aclarar algunas cosas para la ulterior comprensión de la historia. Quiero decir lo siguiente, no era cuestión de milagros. Su impaciencia no obedecía a una frívola espera de milagros. Alyosha no los necesitaba entonces, de ninguna manera, para el triunfo de determinadas convicciones, ni para que cierta idea previa, preconcebida, se impusiese rápidamente sobre otra. Oh, no, nada de eso, en aquel asunto, por encima de todo, en primer lugar, solo tenía presente a una persona y nada más que a una persona, su amado starets, el justo a quien había respetado hasta la veneración. Lo que ocurría era que, tanto en aquellos momentos como a lo largo del año precedente, aquel amor a todo y a todos, que yacía oculto en el joven y puro corazón de Alyosha se concentraba en ocasiones, quizá de una manera inadecuada, al menos por lo que respecta a los más intensos arrebatos de su corazón, con preferencia en un único ser, en su amado starets, ahora fallecido. Ciertamente, aquel ser había representado para él durante tanto tiempo el ideal indiscutible que todas sus fuerzas juveniles y todas sus aspiraciones no podían dejar de orientarse a aquel ideal, llegando a olvidarse por momentos de todo y de todos. Más tarde, él mismo recordaría cómo durante aquel penoso día se olvidó por completo de su hermano Dmitri, que tantos quebraderos de cabeza y disgustos le había dado la víspera. También se olvidó de llevarle al padre de Ilyushka los 200 rublos, algo que, con tanto entusiasmo, se había propuesto hacer el día anterior. Pero, insisto, no eran milagros lo que necesitaba, sino tan solo la justicia suprema, que, a su entender, había sido quebrantada, motivo por el cual su corazón había resultado herido de forma tan cruel e inesperada. ¿Qué más da que dicha justicia, por el curso mismo de los acontecimientos, hubiese adquirido en las esperanzas de Alyosha la forma de milagros,
unos milagros que brotarían sin tardanza de los restos de quien había sido su adorado guía. En el monasterio todos pensaban y esperaban lo mismo, incluso aquellos ante cuya inteligencia se inclinaba Alyosha, como, por ejemplo, el propio padre Paisi. De ahí que Alyosha, sin inquietarse con dudas de ninguna clase, revistiera sus sueños con los mismos ropajes que los demás. Además, tales sueños se habían ido asentando en su interior desde hacía mucho, y a lo largo de aquel año de estancia en el monasterio su corazón se había habituado a esperarlos. Pero era de justicia de lo que tenía sed. De justicia, no solo de milagros. Y he aquí que aquel que debería, de acuerdo con sus esperanzas, haber sido exaltado por encima de todos los hombres de la tierra, en lugar de alcanzar la gloria que le correspondía, había sido derribado y deshonrado. ¿Por qué? ¿Quién lo había condenado? ¿Quién había podido juzgarlo? Esas preguntas atormentaron desde el primer momento su corazón, virginal e inexperto. No podía soportar, sin sentirse ofendido, sin experimentar una profunda rabia, que el más justo entre los justos hubiera sido sometido a la mofa insolente y rencorosa de una muchedumbre tan frívola y tan inferior a él. Podía no haber habido ningún milagro, podía no haberse producido ningún hecho milagroso, podía no haber ocurrido lo que se esperaba como algo inminente. Pero, ¿cómo explicarse aquella ignominia? ¿Por qué se había permitido aquella afrenta? ¿A qué se había debido aquella descomposición prematura, que se había adelantado a la naturaleza, como decían los monjes airados? ¿Qué sentido tenía aquella admonición, que estos, junto con el padre Ferapont, sacaban ahora a relucir con tal solemnidad? ¿Y por qué se creían con derecho a actuar así? ¿Dónde estaban, pues, la providencia y el dedo de Dios? ¿Por qué que no lo había mostrado, a juicio de Alyosha, en una ocasión como aquella, como si él mismo hubiera deseado someterse a las leyes de la naturaleza, ciegas, mudas e implacables? Por esa razón brotaba sangre del corazón de Alyosha y, naturalmente, como ya he dicho, lo primero para él era aquella persona a la que amaba más que nada en el mundo. Y esa persona había sido cubierta de ignominia, había sido difamada. Admitamos que la queja de mi joven fuera ligera e insensata. En cualquier caso, y lo repito por tercera vez y concedo de antemano que también es posible que proceda, al hacerlo, con cierta ligereza, me alegro de que mi joven no fuera demasiado razonable en un momento como ese. Ya tendrá tiempo, si no es un necio, de mostrarse razonable. En cambio, si en un momento tan excepcional resulta que no hay amor en el corazón de un joven, ¿cuándo va a haberlo? De todos modos, no quiero omitir a este respecto un extraño fenómeno, aunque muy pasajero, que se produjo en la mente de Alyosha en aquel momento tan fatídico y desconcertante para él. Este nuevo algo que afloró para desaparecer al instante consistía en una huella angustiosa de la conversación que había tenido la víspera con su hermano Iván, conversación que en aquellos momentos Alyosha recordaba una y otra vez. Precisamente en aquellos momentos. Oh, no es que ninguna de sus creencias básicas, elementales, por así decir, se hubiera tambaleado en su alma. Amaba a su Dios y tenía en él una fe inquebrantable, aunque, de pronto, hubiera murmurado contra él. Pero, con todo, cierta impresión borrosa, aunque atormentada y maligna, de los recuerdos de la conversación del día anterior con su hermano Iván de pronto había vuelto a removerse en su alma e insistía, cada vez con más ahínco, en salir a la superficie. Caía la tarde cuando Rakitin, yendo del asceterio al monasterio a través del pinar, vio de pronto a Alyosha tendido al pie de un árbol, boca abajo e inmóvil, como si estuviera durmiendo. Se acercó y lo llamó. ¿Qué haces tú aquí, Alexei? ¿Es posible que...? Empezó a preguntar, sorprendido, pero dejó la frase a medias. Lo que había querido decir era: ¿es posible que hayas llegado a esos extremos? Alyosha no se dignó mirarlo, pero, por el movimiento que hizo, Rakitin comprendió que le oía y comprendía. ¿Qué te pasa? Siguió diciendo, aún sorprendido, aunque en su rostro, cada vez más burlón, el asombro empezaba ya a ceder el paso a la sonrisa. Escucha, llevo más de 2 horas buscándote. De repente, se te había tragado la tierra. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué locura es esta? Mírame, por lo menos. Alyosha levantó la cabeza, se sentó y apoyó la espalda en el árbol. No lloraba, pero su rostro reflejaba dolor y se apreciaba irritación en su mirada. De todos modos, no miraba a Rakitin, sino un punto impreciso, hacia un lado. ¿Sabes? Insistió Rakitin. Te ha cambiado por completo la cara.
No queda nada de tu famosa mansedumbre de antes. ¿No te habrás enfadado con alguien? ¿Te han ofendido? Déjame en paz, exclamó bruscamente Alyosha, que seguía sin mirar a Rakitin, haciendo a la vez un gesto de cansancio. Vaya. ¿Con qué esas tenemos? Te has puesto a gritar, como el más común de los mortales. El que pasaba por un ángel. Bueno, Alyosha, me has dejado de piedra. ¿Sabes? Te lo digo con toda sinceridad. Hacía ya tiempo que aquí nada me sorprendía tanto. Y yo que te tenía por una persona educada. Alyosha, finalmente, le dirigió la mirada, pero era una mirada un tanto distraída, como si no acabara de entender lo que le estaba diciendo. ¿Y? ¿Todo esto porque tu viejo apesta? ¿No creerías en serio que iba a ponerse a hacer milagros sin ton ni son? Exclamó Rakitin, presa otra vez del más sincero desconcierto. He creído, creo, y quiero creer, y voy a creer. ¿Qué más necesitas? Gritó Alyosha con irritación. Nada de nada, querido. Uf, qué diablos. Estas cosas no se las cree ahora ni un colegial de 13 años. Aunque, por mí. Total, que te has enfadado con tu Dios, te has sublevado, es como si no hubieran respetado el escalafón y no te hubieran concedido una medalla con ocasión de una fiesta. ¡Ay, cómo sois! Alyosha miró largamente a Rakitin, entrecerrando los ojos, y algo brilló de pronto en su mirada. Pero no estaba irritado con Rakitin. Yo no me sublevo contra mi Dios, lo que pasa es que no acepto su mundo, dijo, forzando una sonrisa. ¿Qué es eso de que no aceptas el mundo? Rakitin dedicó unos segundos a meditar la respuesta de Alyosha. ¿Qué galimatías es ese? Alyosha no respondió. Bueno, basta ya de simplezas. Al grano. ¿Has comido hoy? No me acuerdo. Creo que sí. A juzgar por tu cara, necesitas reponer fuerzas. Da pena verte. Por lo que he oído, no has dormido en toda la noche, tuvisteis una reunión. Y después, con todo este trajín. Seguro que no has tomado más que un trocito de antidorón. Llevo un poco de salchichón en el bolsillo, lo cogí hace un rato al salir de la ciudad, por si acaso, aunque no creo que quieras. Venga ese salchichón. Caray. Lo que hay que ver. Toda una rebelión, con barricadas. Bueno, hermano, no es nada despreciable. Ven conmigo. Yo ahora me tomaría una copita de vodka, estoy muerto de cansancio. Me imagino que con el vodka no te atreverás. ¿O vas a beber? Venga un poco de vodka. Casi nada. Es asombroso, hermano. Rakitin lo miraba perplejo. Bueno, en cualquier caso, lo mismo el vodka que el salchichón son cosa fina, algo estupendo que no hay que dejar escapar. Venga. Alyosha se levantó sin decir nada y siguió a Rakitin. Anda, que como viera esto tu hermano Vaneshka, se quedaba de piedra. Por cierto, tu querido Iván Fyodorovich se ha largado esta mañana a Moscú. ¿Lo sabías? Sí, ya lo sabía, respondió Alyosha en tono indiferente, y de pronto le vino fugazmente a la cabeza la imagen de su hermano Dmitri, aunque fue solo un momento. Y, a pesar de que aquella imagen le recordó algo, algún asunto urgente que no podía aplazarse ni un minuto más, algún deber, alguna obligación terrible, tampoco ese recuerdo produjo en él mayor impresión, no le llegó al corazón. En un instante, voló de su memoria y quedó olvidado. Pero mucho más tarde Alyosha aún lo recordaría. Tu hermanito Vaneshka dijo una vez que yo soy un zopenco liberal, sin el menor talento. Y tú mismo una vez no te pudiste contener y me diste a entender que no soy honrado. Muy bien. Vamos a ver ahora qué hay de vuestro talento y de vuestra honradez. Rakitin acabó esta frase en un susurro, solo ya para sí. Uf, escucha. Prosiguió, de nuevo en voz alta. Vamos a alejarnos del monasterio, podemos ir por este sendero derechos a la ciudad. De paso, necesito acercarme un momento a casa de la Jojlakova. Figúrate, le he escrito contándole todo lo ocurrido y, date cuenta, me contesta enseguida, en una notita escrita a lápiz. A esta señora le encanta escribir notitas, que nunca se habría esperado de un starets tan venerable como el padre Zosima, semejante conducta. Eso decía, ni más ni menos. Conducta. Así que ella también se ha enfadado. ¡Ay, cómo sois! ¡Alto! Volvió a gritar, inesperadamente. De pronto, se detuvo y también detuvo a Alyosha, sujetándolo de un hombro. ¿Sabes,
¿Alioska? Le dirigió a los ojos una mirada inquisitiva, bajo la impresión de una nueva idea que se le había ocurrido de repente, y, aunque por fuera se estaba riendo, no se atrevía, por lo visto, a expresar en voz alta esa nueva ocurrencia. Hasta tal punto no acababa de fiarse de aquel estado de ánimo de Aliosa, asombroso y totalmente inesperado. «Alioska, ¿sabes a dónde podemos ir ahora, mejor que a ningún otro sitio?», dijo al fin tímidamente, en tono adulador. «Me da igual. A donde quieras». «¿Y si vamos a casa de Grushenka, vendrías?», soltó finalmente Rakitin, temblando por su tímida ansiedad. «Vamos a casa de Grushenka», contestó impasible Aliosa, sin pensárselo dos veces, y esa conformidad tan inmediata y serena dejó tan sorprendido a Rakitin que a punto estuvo de retroceder de un salto. «Sí, sí. Claro», gritó desconcertado, pero de pronto, agarrando con fuerza a Aliosa del brazo, lo condujo por el sendero, con un miedo atroz a que aún fuera a echarse atrás. Marchaban en silencio. Rakitin no se atrevía a decir nada. «Qué contenta se va a poner, qué contenta», balbuceó, pero volvió a callarse. Además, no era en absoluto para alegrar a Grushenka por lo que llevaba a Aliosa a verla. Él era un hombre serio y no hacía nada si no era con el propósito de sacar algún provecho. En esta ocasión, tenía un doble objetivo: en primer lugar, la venganza, o sea, asistir al oprobio del justo y a la previsible caída de Aliosa, pasando de santo a pecador, algo con lo que ya se estaba deleitando de antemano. En segundo lugar, perseguía un importante beneficio material, algo de lo que ya se hablará más adelante. «Parece que se ha presentado la ocasión», pensaba con maliciosa alegría. «Hay que agarrarla como sea del pescuezo, la ocasión, me refiero, porque es de lo más propicia». Tercero. La cebolla. Grushenka vivía en el barrio más populoso de la ciudad, cerca de la plaza de la catedral, en casa de la viuda del comerciante Morozov, donde tenía alquilado un pequeño pabellón de madera en el patio. La casa de la Morozova era grande, de piedra, de 2 plantas, vieja y muy poco atractiva. En ella vivía retirada la propietaria, una mujer muy mayor, con 2 sobrinas, 2 solteronas también entradas en años. No tenía ninguna necesidad de alquilar el pabellón del patio, y todo el mundo sabía que se había admitido a Grushenka hacía ya unos 4 años. Había sido únicamente para dar satisfacción a un pariente suyo, el mercader Samsonov, protector declarado de Grushenka. Se decía que aquel celoso anciano, al instalar a su favorita en casa de Morozova, contaba en un principio con la penetrante mirada de la vieja para que vigilase la conducta de la nueva inquilina. Pero muy pronto su penetrante mirada resultó innecesaria. Morozova acabó viendo muy de tarde en tarde a Grushenka y al final dejó de importunarla con su vigilancia. El caso es que ya habían transcurrido 4 años desde que el viejo había llevado a esa casa a la joven de 18 años, tímida, retraída, finita, delgada y triste, procedente de la capital de la provincia, y había llovido mucho desde entonces. De todos modos, lo poco que se sabía en nuestra ciudad de la biografía de aquella muchacha era bastante confuso. Tampoco se había averiguado mucho más en los últimos tiempos, cuando eran ya muchos los que empezaban a interesarse por aquella beldad en que se había convertido en esos 4 años Agrafiona Alexandrovna. Únicamente se rumoreaba que, con solo 17 años, la muchacha había sido engañada por un oficial, al parecer, el cual no había tardado en abandonarla. Dicho oficial se había trasladado a otra ciudad y después se había casado, y Grushenka se había quedado deshonrada y en la miseria. Contaban, por otra parte, que, si bien es cierto que Grushenka estaba en la miseria cuando se hizo cargo de ella el viejo, la joven procedía de una familia honorable y pertenecía, en cierto sentido, al estamento clerical, pues era hija de un diácono supernumerario o algo por el estilo. El caso es que en 4 años la huerfanita sensible, humillada y digna de lástima se había convertido en una belleza rusa, metida en carnes, así como en una mujer lanzada y decidida, orgullosa y descarada, ducha en cuestiones de dinero, acaparadora, avariciosa y precavida, que había sabido, por las buenas o por las malas, como decían de ella, amasar un pequeño capital. Todos estaban convencidos de una cosa, que era difícil acceder a Grushenka y que, aparte del viejo, su protector, no había habido un solo hombre en esos 4 años que pudiera jactarse de haber gozado de sus favores. Ese era un hecho incontrovertible,
pues no eran pocos, sobre todo en los últimos 2 años, los pretendientes que habían aparecido con la intención de obtener esos favores. Pero todos los intentos habían resultado baldíos, y algunos de esos aspirantes se habían visto obligados a retirarse después de un desenlace chusco y humillante, por culpa de la resistencia tenaz e irónica de aquella joven tan temperamental. Se sabía, además, que la muchacha, especialmente en el último año, se dedicaba a trapichear, y había demostrado un talento excepcional en ese terreno, de modo que al final muchos la tenían por una verdadera judía. No es que fuera propiamente una usurera, pero sí se sabía, por ejemplo, que se había dedicado por un tiempo, en compañía de Fyodor Pavlovich, a la compra de letras de cambio a muy bajo precio, a razón de un grivenik por rublo, y que después sacaba por algunas de esas letras un rublo por grivenik. Samsonov, un enfermo que desde hacía un año no podía ni moverse de lo mucho que se le habían hinchado las piernas, un viudo que tiranizaba a sus hijos ya mayores, un individuo cuya fortuna se contaba por centenares de miles de rublos, un hombre tacaño e implacable, había caído, a pesar de todo, bajo el poderoso influjo de su protégé, a la que inicialmente había tratado de mala manera, atándola corto, teniéndola a pan y agua, como decían entonces algunos bromistas. Pero Grushenka, a pesar de los pesares, había acertado a emanciparse, inspirándole una confianza ilimitada en lo tocante a la fidelidad que le guardaba. Aquel anciano, gran negociante, hace ya tiempo que ha muerto, tenía también un carácter muy notable. En particular, era avaro y duro como el pedernal, aunque Grushenka le hubiera causado una impresión tal que él ya no era capaz de vivir sin ella. Así ocurrió, digamos, en los 2 últimos años. Lo cierto es que no le dejó ninguna suma importante, significativa, y nunca habría cedido en ese terreno por mucho que ella amenazara con abandonarlo. A cambio, le hizo una pequeña donación, y, cuando se supo, todo el mundo se quedó sorprendido. «Tú eres una mujer con mucha vista», le dijo, al donarle unos 8.000 rublos. «Maneja este dinero como mejor te parezca, pero quiero que sepas que, aparte de la cantidad anual que ya te venía dando, no vas a recibir nada más de mí hasta el día de mi muerte, y tampoco voy a dejarte nada en mi testamento». Y cumplió su palabra, a su muerte legó todo a sus hijos, a los que siempre había tenido a su lado, con sus respectivas familias, como si formaran parte de la servidumbre. A Grushenka el testamento ni la mencionaba. Todo eso se supo después. También ayudó a Grushenka con sus consejos, diciéndole cómo podía sacar partido a su propio capital, y le sugirió algunos negocios. Cuando Fyodor Pavlovich Karamazov, que en un principio había trabado relación con Grushenka con motivo de uno de tantos trapicheos, acabó, para su enorme sorpresa, enamorándose de ella hasta perder el seso, el viejo Samsonov, que ya tenía un pie en la tumba, se rió de muy buena gana. Resulta admirable que Grushenka, en todo el tiempo que duraron sus relaciones, fuera completa y hasta cordialmente sincera con su viejo, y aparentemente con nadie más en el mundo. Más recientemente, cuando también apareció de pronto Dmitri Fyodorovich con su amor, el viejo dejó de reírse. Al contrario, un día recomendó a Grushenka, hablando en tono muy serio y severo: «Si se trata de elegir a uno de los dos, al padre o al hijo, elige al viejo, pero con la condición de que ese canalla se case contigo a toda costa, y de que previamente ponga a tu nombre algún capital, como mínimo. Pero no tengas líos con el capitán, no te conviene». Eso fue lo que le dijo a Grushenka el viejo lascivo, que entonces ya presentía su próxima muerte y que, de hecho, murió 5 meses después de darle estos consejos. Señalaré, de paso, que, aunque en nuestra ciudad eran muchos los que sabían de la insensata y monstruosa rivalidad de los Karamazov, padre e hijo, en torno a Grushenka, casi nadie entendía el verdadero sentido de la relación de la muchacha con ambos, con el padre y con el hijo. Incluso las 2 criadas de Grushenka, después de que se produjera la catástrofe de la que se hablará más adelante, declararon en su momento ante el tribunal que a Dmitri Fyodorovich lo recibía a Grafiona Alexandrovna únicamente por miedo, dado que, al parecer, la había amenazado de muerte. De esas 2 criadas, una, la cocinera, que ya había estado al servicio de la familia de Grushenka, era una anciana enferma y casi sorda. La otra, su nieta, era una jovencita muy despierta, de unos 20 años, y le servía de doncella. Grushenka vivía muy modestamente, sin ningún lujo. El pabellón constaba únicamente de 3 habitaciones, amuebladas por la dueña de la casa con muebles viejos, de los que se estilaban allá por los años 20. Cuando llegaron Rakitin y Eliosa, ya había caído la noche, pero las luces de los cuartos no estaban aún encendidas,
Grushenka estaba en la salita, echada en su diván, grande y feo, con respaldo de imitación de caoba, duro y tapizado de cuero, gastado y hasta agujereado hacía tiempo. Su cabeza reposaba en dos almohadas blancas de plumón, traídas de su cama. Estaba tumbada boca arriba, estirada e inmóvil, con las dos manos debajo de la cabeza. Vestía como si estuviera esperando una visita, con un vestido negro de seda y una cofia ligera de encaje que le sentaba muy bien. Llevaba echado sobre los hombros un chal, también de encaje, sujeto con un macizo broche dorado. Precisamente, estaba esperando a alguien, angustiada e impaciente, algo pálida, con labios y ojos febriles. Estaba dando unas pataditas nerviosas con la punta del pie derecho en el brazo del diván. En cuanto aparecieron Rakitin y Eliosa, se produjo una pequeña conmoción. Desde el vestíbulo pudo oírse como Grushenka se levantaba de un salto del diván y preguntaba asustada: ¿Quién anda ahí? Pero la muchacha ya había recibido a los recién llegados, y fue ella quien respondió a la señora: No es él, son otros. No pasa nada. ¿Qué le pasará?, musitó Rakitin, llevando del brazo a Eliosa hasta la salita. Grushenka estaba de pie al lado del diván. Todavía parecía asustada. Un grueso mechón de su trenza castaña se le escapó de pronto por debajo de la cofia y le cayó sobre el hombro derecho, pero ella no se dio cuenta y solo se lo recogió una vez que ya había examinado a los visitantes y los había reconocido. Ah. ¿Eres tú, Rakitka? Variante familiar del apellido Rakitin. También aparece en la obra el diminutivo Rakitushka. Menudo susto me has dado. ¿Con quién vienes? ¿Quién es este que te acompaña? Dios mío, ¿a quién me traes?, exclamó, viendo que se trataba de Eliosa. Pero, haz que traigan velas, dijo Rakitin con aire desenvuelto, como de persona habitual en la casa, con derecho incluso a dar órdenes. Velas. Sí, claro, velas. Fenia, búscale una vela. Caramba, en buen momento me lo traes, exclamó otra vez, señalando con la cabeza a Eliosa, y, volviéndose hacia el espejo, se puso rápidamente a arreglarse la trenza con las dos manos. No parecía muy contenta. ¿Qué pasa? ¿No he atinado?, preguntó Rakitin, sintiéndose al instante poco menos que ofendido. Me has asustado, Rakitka, eso es lo que pasa. Grushenka se volvió hacia Eliosa con una sonrisa. No me tengas miedo, Eliosa, querido, no sabes lo que me alegra verte, mi inesperado huésped. Pero tú, Rakitka, me has asustado. Creía que era Mitya, que se había propuesto entrar por las bravas. Verás, es que hace un rato le he mentido. Le he pedido que me diera su palabra de honor de que me creía, pero le he mentido. Le he dicho que me iba a pasar la tarde a casa de mi viejo, de Kuzma Kuzmik, y que estaría con él, contando dinero, hasta la noche. Todas las semanas dedico una tarde entera a repasar con él las cuentas. Echamos el cerrojo y, mientras él maneja el ábaco, yo voy anotando en los libros. No se fía de nadie más que de mí. Total, que mi tía se ha creído que yo estaba allí, pero yo estaba aquí encerrada. Estoy esperando una noticia. No me explico cómo os ha dejado pasar Fenia. Fenia, Fenia. Acércate corriendo al portalón, abre y echa un vistazo, no vaya a andar por ahí el capitán. Igual está escondido, vigilando. Estoy muerta de miedo. No hay nadie, Agrafiona Alexandrovna, acabo de mirar por todas partes. Cada 2 por 3 me acerco a mirar por la rendija, yo también estoy temblando. ¿Has cerrado los postigos, Fenia? También convendría correr las cortinas. Ya está. La propia Grushenka corrió las gruesas cortinas. No sea que vea la luz. Hoy, Eliosa, tu hermano Mitya me da miedo. Grushenka hablaba muy alto y, a pesar de su estado de alarma, parecía casi entusiasmada. ¿Por qué hoy Mitenka te da miedo?, preguntó Rakitin. Normalmente no se lo tienes, él siempre baila al son que tú le tocas. Ya te he dicho que estoy esperando una noticia que vale más que el oro, así que es mucho mejor que Mitenka no ande ahora por aquí. Pero me da la impresión de que no se lo ha tragado cuando le he dicho que iba a quedarme con Kuzma Kuzmik. Seguro que ahora está en casa de Fyodor Pavlovich, en el huerto trasero, pendiente de si me acerco o no me acerco por allí. Claro que, si está allí, eso quiere decir que por aquí no va a venir. Tanto mejor. El caso es que sí he ido a casa de Kuzma Kuzmik. De hecho, Mitya me ha acompañado hasta allí.
Le he dicho que pensaba quedarme hasta la medianoche, y que a esa hora fuera a buscarme sin falta, para acompañarme de vuelta a casa. Nada más irse, a los 10 minutos, me he venido otra vez para casa. Estaba asustada, así que he venido corriendo, no me lo fuera a encontrar. ¿Y a dónde pensabas ir, tan emperifollada? ¿Qué cofia más curiosa llevas? Tú sí que eres curioso, Rakitin. Ya te he dicho que estoy esperando una noticia. En cuanto llegue, me iré volando, y si te he visto no me acuerdo. Por eso me he puesto mis mejores galas, para estar lista. ¿Y a dónde piensas ir con tanta prisa? Demasiado quieres saber, pronto vas a hacerte viejo. Caramba. Sí que estás contenta. Nunca te había visto así. Ni que fueras a un baile. Rakitin no se cansaba de mirarla. Mucho sabrás tú de bailes. ¿Y tú? Una vez asistí a un baile. Hace 3 años, cuando Kuzma Kuzmik casó a un hijo suyo, yo estuve mirando desde la galería. Pero, ¿qué hago yo hablando contigo, Rakitka, teniendo aquí a semejante príncipe? Este sí que es un invitado. Aliosa, querido, te miro y no doy crédito. Ay, señor. ¿Cómo es que has venido a mi casa? La verdad es que no te esperaba. Jamás lo habría pensado y nunca habría creído que fueras a venir. Aunque no sea este el mejor momento. No sabes lo contenta que estoy. Siéntate en el diván. Mira, aquí mismo. Eso es. Eres un sol. La verdad, aún no me hago a la idea. Ay, Rakitka, ya podías haberlo traído ayer o anteayer. Bueno, aún así estoy contenta. Igual es mejor que sea ahora, en un momento como este, y no anteayer. Sin pensárselo 2 veces, se sentó en el diván cerca de Aliosa, muy pegada a él, y lo miró con evidente fascinación. Estaba contenta de verdad, no había mentido al afirmarlo. Sus ojos ardían, sus labios reían, pero con una risa franca, alegre. Aliosa no se esperaba una expresión tan bondadosa en su rostro. Hasta el día anterior, la había visto en contadas ocasiones y se había formado un concepto horrible de ella, y la misma víspera se había quedado terriblemente impresionado con la jugada pérfida y alevosa que le había preparado a Katerina Ivanovna. Por eso, le sorprendía mucho ver en ella a un ser totalmente distinto e inesperado. Y, a pesar de que estaba abrumado por su propio dolor, no podía evitar que sus ojos se posaran en ella y la examinaran con atención. Las maneras de Grushenka también parecían haber cambiado mucho, y a mejor, desde la víspera, casi no había ni rastro de aquella entonación acaramelada, de aquellos movimientos lánguidos y afectados. Todo era sencillo y natural, sus movimientos resultaban rápidos, simples, confiados, a pesar de toda su excitación. Señor, hay que ver cuántas cosas están pasando hoy, la verdad, balbuceó otra vez. Yo misma no entiendo por qué me alegra tanto verte, Aliosa. Pregúntamelo si quieres, que no sabré qué contestarte. ¿Así que no sabes por qué te alegras? Dijo Rakitin con una sonrisa. Por algo me habrás insistido tantas veces, anda, tráemelo, tráemelo. ¿Algún propósito tendrías? Yo antes tenía otro propósito, pero ahora eso ya ha pasado, no es el mejor momento. Voy a ofreceros algo, será lo mejor. Me he vuelto más amable, Rakitka. Pero siéntate tú también. ¿Qué haces ahí de pie? Ah. ¿Que ya te sientas? No hay miedo de que Rakituska se olvide de sí mismo. Ahí lo tenemos ahora, Aliosa, sentado justo enfrente y sintiéndose ofendido porque no lo he invitado a sentarse antes que a ti. Ay, qué susceptible es mi Rakitka, qué susceptible. Grushenka se echó a reír. No te enfades, Rakitka, ahora soy buena. Pero, ¿por qué estás tan triste, Alioshishka? ¿Es que me tienes miedo? Con una sonrisa burlona, lo miró a los ojos. Está muy apenado. No le han otorgado un ascenso, dijo Rakitin con voz profunda. ¿Qué ascenso? Su starets ha empezado a apestar. ¿Cómo que a apestar? No haces más que decir idioteces. Seguro que pretendes soltar alguna grosería. Cierra el pico, bobo. Aliosa, déjame que me siente en tus rodillas. Mira. Así. Y, de buenas a primeras, se le sentó en las rodillas de un salto, como una gatita cariñosa, rodeándole dulcemente el cuello con el brazo derecho. Verás cómo te pongo de contento, muchachito beato. Dime. ¿De verdad me dejas que me siente un rato en tus rodillas?
¿No te vas a enfadar? En cuanto me lo mandes, me levanto. Alyosha no decía nada. No se atrevía a moverse. Había oído sus palabras, en cuanto me lo mandes, me levanto, pero no había acertado a responder, se había quedado de piedra. No se trataba, sin embargo, de lo que uno habría podido esperarse y de lo que estaría imaginándose en aquellos momentos el mismo Rakitin, sin ir más lejos, que miraba con lujuria desde su asiento. La pena inmensa de su alma ahogaba todas las sensaciones que pudieran nacer de su corazón. En esos momentos, si hubiera podido dar plena cuenta de sí mismo, él mismo habría sido consciente de que llevaba puesta la más sólida de las corazas contra toda clase de seducción, contra toda posible tentación. No obstante, pese a la confusa inconsciencia de su estado de ánimo y a la amargura que lo abrumaba, era incapaz de evitar su asombro ante aquella nueva y extraña sensación que le brotaba del pecho. Aquella mujer, aquella terrible mujer no solo no le inspiraba el mismo terror que antes, un terror que sentía cada vez que pensaba en una mujer a poco que ésta pasara fugazmente por su alma. Al contrario, aquella mujer, a la que antes había temido más que a ninguna otra y que en esos momentos estaba sentada en sus rodillas, abrazándolo, de pronto había despertado en él una sensación completamente nueva, imprevista y peculiar, una insólita, sublime y cándida sensación de curiosidad. Y todo ello sin ningún miedo, sin rastro de su antiguo terror. Eso era lo más importante, y no podía dejar de sorprenderle. «Basta ya de bobadas», exclamó Rakitin. «Más vale que nos invites a champán. Me lo he ganado». «Lo sabes de sobra». «Tienes razón, te lo has ganado. Que sepas, Alyosha, que le prometí champán si te traía aquí. Venga ese champán. Os acompaño. Fenia, saca el champán, esa botella que se dejó mi tía. Venga, rápido. Aunque sea una tacaña, voy a ofreceros esa botella. No por ti, Rakitka, tú eres una seta. En cambio, él es un príncipe. Y, aunque mi alma está ocupada ahora en otra cosa, voy a beber con vosotros. Me apetece alborotar. Pero, ¿qué te traes entre manos? ¿Y qué noticia es esa, si se puede saber? ¿O acaso es un secreto?», intervino de nuevo Rakitin, intrigado, intentando hacer creer, a toda costa, que no reparaba en las pullas que ella le lanzaba sin cesar. «Va, no es ningún secreto, ya lo sabes», dijo Grushenka, súbitamente preocupada, volviendo la cabeza hacia Rakitin y retirándose un poco de Alyosha, si bien siguió sentada en sus rodillas, abrazándole el cuello. «Va a venir el oficial, Rakitin. Va a venir mi oficial. Ya había oído yo que estaba de camino. Pero, ¿es posible que esté tan cerca? Ahora mismo está en Mokroye. Desde allí ha quedado en mandarme un mensaje por la estafeta. Así me lo ha escrito, hoy mismo me ha llegado su carta. Estoy esperando al mensajero». «Anda. ¿Y por qué en Mokroye?». «Es largo de contar. Además, ya te he dicho bastante». «Vaya. ¿Y ahora qué pasa con Mitenka? Ay. ¿Él lo sabe o no lo sabe?». «¿Qué vas a ver? No sabe nada. Si lo supiera, me mataba. Pero ahora ya no me da miedo, no me da miedo su cuchillo». «Calla, Rakitin, no me recuerdes a Dmitri Fyodorovich, me ha destrozado el corazón. En estos momentos no quiero pensar en esas cosas. En cambio, si puedo pensar en Alyosha, estoy aquí mirando a Alyosha. Sonríeme, tesoro, alégrate. Sonríe viendo mi estupidez, sonríe viendo mi alegría. Pero, si has sonreído, has sonreído. Qué mirada tan tierna. ¿Sabes, Alyosha? Creía que estabas enfadado conmigo por lo de anteayer, por lo que pasó con la señorita aquella. Me porté como una perra, la verdad. Pero, a pesar de todo, no estuvo mal que pasara lo que pasó. Tuvo su lado bueno y su lado malo». Grushenka, de pronto, sonrió pensativa, y una pequeña línea de crueldad se dibujó por un instante en su sonrisa. «Mitya me ha contado cómo gritaba. Se merece unos azotes. Tuvo que sentirse muy ofendida. Me había llamado, quería triunfar sobre mí, engatusarme con su chocolate. Pues sí, no estuvo mal que pasara aquello». Volvió a sonreír. «Pero me sigue preocupando que te hayas podido enfadar». «¿Y tanto?», terció de pronto Rakitin, realmente sorprendido. «¿Te tiene auténtico miedo, Alyosha? Ya ves, a un pardillo como tú». «Eso de que es un pardillo lo dirás tú, Rakitka.
Porque no tienes conciencia. Eso es lo que pasa. Yo, mira, lo quiero con toda mi alma. Ya lo ves. ¿Me crees, Aliosa, si te digo que te quiero con toda mi alma? Ay, desvergonzada. Se te está declarando, Alexei. ¿Por qué no? Si lo quiero. ¿Y el oficial? ¿Y esa noticia que vale más que el oro? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vaya una salida. Mujer tenías que ser. No me sulfures, Rakitka, replicó Grushenka, enardecida. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A Aliosa lo quiero de otro modo. Es verdad, Aliosa, yo tenía malas intenciones contigo. Y es que soy una mujer mezquina, y no reparo en nada. Pero en ciertos momentos, Aliosa, te miro y es como si viera mi conciencia. No hago más que pensar, un hombre como él tiene que despreciar a una mujer tan malvada como yo. Eso mismo pensaba anteayer, cuando venía corriendo de casa de aquella señorita. Hace tiempo que me he fijado en ti, Aliosa, y Mitya lo sabe, se lo he comentado. Y Mitya lo comprende. Lo creas o no, Aliosa, lo cierto es que cuando te miro siento vergüenza, vergüenza de mí misma. No sé, no recuerdo cómo ni cuándo empecé a pensar en ti. Entró Fenia y puso una bandeja sobre la mesa, con una botella descorchada y 3 copas llenas. Aquí está el champán, exclamó Rakitin. ¿Estás excitada, Agrafiona Alexandrovna? Estás fuera de ti. En cuanto te bebas esa copa, te pondrás a bailar. Vaya, vaya, otra cosa que no saben hacer bien, añadió, fijándose en el champán. Lo ha servido la vieja en la cocina, y traen la botella descorchada, y encima caliente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Se acercó a la mesa, cogió una copa, se la bebió de un trago y se sirvió otra. No todos los días tiene uno ocasión de tomar champán, comentó relamiéndose. Venga, Aliosa, toma tu copa, demuestra quién eres. ¿Por qué brindamos? ¿Por las puertas del paraíso? Toma una copa, Grusa, bebe tú también por las puertas del paraíso. ¿Qué es eso de las puertas del paraíso? Grushenka tomó una copa. Aliosa cogió la suya, bebió un sorbito y volvió a dejarla. No, mejor no. Sonrió con dulzura. ¿Y tú qué presumías? Exclamó Rakitin. En ese caso, yo tampoco bebo, terció Grushenka. Además, no me apetece. Bébete tú toda la botella, Rakitka. Si bebe Aliosa, entonces beberé también yo. Ya empezamos con las sensiblerías. Se burló Rakitin. Ahí la tienes. Sentada en sus rodillas. De acuerdo, él está triste. Pero tú. ¿Qué tienes tú? Él se ha rebelado contra su dios, estaba dispuesto a comer salchichón. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hoy ha muerto su starets, el starets Zosima, el santo. ¿Que ha muerto el starets Zosima? Exclamó Grushenka. Señor, y yo sin saberlo. Se persignó con devoción. Ay, señor, ¿pero qué estoy haciendo, sentada en sus rodillas? Exclamó de pronto, como asustada. Al instante, de un salto, se sentó en el diván. Aliosa la miró largamente, con asombro, y algo pareció iluminarse en su rostro. Rakitin, dijo de pronto con voz alta y firme, no te burles de mí, diciendo que me he rebelado contra mi Dios. No quiero encolerizarme contigo, por eso te pido que tú también seas más amable. Yo he perdido un tesoro como tú no has tenido en la vida, y ahora no puedes juzgarme. Más vale que te fijes en ella. ¿Has visto cómo me ha compadecido? He venido aquí pensando que encontraría un alma envilecida. Eso era precisamente lo que me atraía, porque yo mismo me sentía abyecto y ruin. Pero resulta que he encontrado un tesoro, un alma capaz de amar. Ahora mismo se ha apiadado de mí. Agrafiona Alexandrovna, estoy hablando de ti. Has hecho que mi alma vuelva a su ser. A Aliosa le temblaban los labios y le costaba respirar. Se calló. Ni que te hubiera salvado. Rakitin soltó una risa maliciosa. Pues tenía intención de comerte de un bocado. ¿No lo sabes? Basta, Rakitka. Saltó súbitamente Grushenka. Callaos los dos. Ahora hablo yo, tú, Aliosa, calla, porque me da vergüenza oírte. Y es que yo soy mala, no tengo nada de buena, así son las cosas. Y tú, Rakitka, cállate,
porque estás mintiendo. Es verdad que yo tenía la infame intención de comérmelo de un bocado, pero eso ha dejado de ser verdad, ahora estás mintiendo. No quiero volver a oírte una palabra, Rakitka. Grushenka dijo todo esto en un estado de extrema agitación. Míralos a los dos. Hechos una furia. Siseó Rakitin, mirándolos sorprendido. Parecen dos locos. Ni que estuviéramos en un manicomio. Se han enternecido tanto que en cualquier momento se van a echar a llorar. Voy a echarme a llorar. Claro que voy a echarme a llorar. Decía Grushenka. Me ha llamado hermana. Jamás lo olvidaré. Y otra cosa, Rakitka, puede que sea mala, pero, mira, una vez vi una cebolla. ¿Una cebolla? Uf, qué demonios. Sí que han perdido el juicio. Rakitin estaba sorprendido de su exaltación, y se sentía ofendido e irritado, aunque tendría que haber entendido que en ellos dos había venido a coincidir, como ocurre pocas veces en la vida, todo lo que era capaz de conmoverlos. El caso es que Rakitin, que tenía una enorme sensibilidad para comprender todo lo que le afectaba a él personalmente, era muy tosco a la hora de apreciar los sentimientos y las sensaciones del prójimo, en parte, por su inexperiencia juvenil. En parte, por su profundo egoísmo. Mira, Alyosha, Grushenka, dirigiéndose a él, se echó a reír nerviosamente. He presumido ante Rakitka de haber dado una vez una cebolla. A ti, en cambio, no te lo cuento por presumir. No es más que una fábula, aunque una fábula preciosa. Cuando era niña, se la oí contar a mi matriona, la que ahora trabaja en casa de cocinera. Dice más o menos así. Érase una vez una mujer muy mala, mala requete mala, y un día se murió. Y no dejó detrás de sí ninguna buena acción. La agarraron los demonios y la arrojaron al lago de fuego. Pero su ángel de la guarda empezó a darle vueltas. ¿Qué buena acción suya?, se preguntaba, ¿podría recordarle yo a Dios? Hizo memoria, y al fin le dijo a Dios, una vez cogió una cebolla del huerto y se la dio a una mendiga. Y Dios le responde, coge tú esa misma cebolla, le dice, acércasela hasta el lago y que se agarre de ella. Si consigues sacarla del lago tirando de la cebolla, la mujer irá al paraíso, pero si la cebolla se rompe, que se quede donde está. Va corriendo el ángel a donde está la mujer, le alarga la cebolla y le dice, toma, mujer, agárrate bien, que ya tiro yo. Y empezó a tirar con mucho cuidado, y ya casi la había sacado del todo, cuando otros pecadores que había en el lago, viendo que la estaban sacando, empezaron a agarrarse a ella para que los sacaran también a ellos a la vez. Pero aquella mujer, que era malísima, mala requete mala, empezó a quitárselos de encima a patadas, me están sacando a mí, no a vosotros. La cebolla es mía, no es vuestra. Fue decir estas palabras, y la cebolla se rompió. Y la mujer cayó en el lago, y allí sigue ardiendo hasta el día de hoy. Y el ángel se echó a llorar y se marchó. Así es la fábula, Alyosha, me la sé de memoria, porque yo soy esa mala mujer. A Rakitka le he dicho, para presumir, que una vez di una cebolla, pero a ti te lo diré de otro modo, en toda mi vida solo he dado una cebolla, esa ha sido mi única buena acción. Así que, sabiéndolo, no me alabes, Alyosha, ni digas que soy buena, soy mala, mala requete mala, y si me alabas haces que me avergüence. Ay, voy a confesártelo todo. Escucha, Alyosha, tenía tantas ganas de que vinieras a esta casa, y le había insistido tanto a Rakitka que le había prometido 25 rublos si te traía. Espera un momento, Rakitka. Se acercó rápidamente a la mesa, abrió un cajón, cogió el monedero y sacó un billete de 25 rublos. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate!, exclamó Rakitin, perplejo. Cógelos, Rakitka, te los debo. No irás a rechazarlos, tú mismo los pediste. Y le arrojó el billete. ¿Quién ha hablado de rechazarlos?, dijo Rakitin, con voz profunda, visiblemente turbado, pero intentando disimular su vergüenza con gallardía. Me van a venir al pelo. Los tontos existen en beneficio de los listos. Y ahora estate callado, Rakitka, ahora todo lo que voy a decir no es de tu incumbencia. Siéntate en ese rincón y estate callado. Tú no nos quieres, así que estate callado. ¿Y por qué no os iba a querer?, replicó Rakitin en mal tono, sin tratar ya de ocultar su enfado. Se había guardado en el bolsillo el billete de 25 rublos, y estaba abochornado delante de Alyosha. Contaba con haber cobrado más tarde, para que éste no se enterase, y ahora la vergüenza lo había puesto furioso.
Hasta ese momento había considerado que era más político no contradecir a Grushenka, a pesar de sus continuas pullas, pues era evidente que la joven ejercía cierto dominio sobre él. Pero ahora él también estaba molesto. A la gente se la quiere por algo, pero vosotros, cualquiera de los dos, ¿qué habéis hecho por mí? Deberías querer sin ningún motivo, igual que hace Liosa. ¿Y cómo sabes que te quiere? ¿Qué pruebas te ha dado para que muestres tanto entusiasmo? Grushenka, de pie en mitad del cuarto, hablaba con calor, y en su voz se percibían notas de histerismo. Cállate, Rakitka, no entiendes nada de nosotros. Y en lo sucesivo no te atrevas a tutearme, no te lo consiento. Habráse visto qué descaro. Siéntate en un rincón y no digas nada, como si fueras mi lacayo. Y ahora, Aliosa, voy a contarte a ti y solo a ti la pura verdad, para que veas qué clase de bicho soy. No, a Rakitka no. A ti te lo digo. Quería perderte, Aliosa, estaba totalmente decidida, esa es la gran verdad. Tanto lo quería que soborné a Rakitin para que te trajera. ¿Y por qué lo deseaba hasta tal punto? Tú, Aliosa, no sabías nada, te apartabas de mí, pasabas de largo, bajando la mirada. Yo, en cambio, te había mirado ya 100 veces, había empezado a preguntar por ti a todo el mundo. Tu cara se me había quedado grabada en el corazón, me desprecia, pensaba, no quiere ni mirarme. Al final, se apoderó de mí tal sentimiento que no salía de mi asombro. ¿Cómo puedo tenerle tanto miedo a un muchachito como él? Voy a comérmelo de un bocado, y me voy a reír de él. Estaba furiosa. Lo creas o no, aquí nadie se atreve a decir ni a pensar que alguien puede venir a casa de Agraciona Alexandrovna con malas intenciones. No tengo más hombre que ese viejo, estoy ligada y vendida a él, Satanás nos casó. Pero no hay nadie más. Pero, viéndote a ti, me decía, yo a este me lo como de un bocado. Me lo como y me río. Ya ves qué clase de perra rabiosa soy. Y tú llamándome hermana. Y ahora ha venido mi ofensor, aquí estoy esperando noticias suyas. ¿Sabes lo que ha sido ese hombre para mí? Hace 5 años me trajo aquí Kuzma. Solía quedarme en casa, apartada de todo el mundo, para que nadie me viera ni me oyera. Yo era una muchachita delgada y estúpida, y estaba llorando todo el día. Me pasaba las noches en blanco, pensando. ¿Dónde estará ahora mi ofensor? Seguro que está con otra, riéndose de mí. Si alguna vez lo vuelvo a ver, si alguna vez me lo encuentro, pensaba yo. Me las pagará. Me las pagará. De noche, en la oscuridad, sollozaba en la almohada y no paraba de pensar, desgarrándome aposta el corazón y aplacándolo con malos deseos. Me las pagará. Me las pagará. A veces gritaba así en la oscuridad. Pero después, cuando de pronto caía en la cuenta de que no iba a hacerle nada, y de que él en esos momentos se estaría riendo de mí, o a lo mejor se había olvidado de mí por completo y no se acordaba de nada, me tiraba de la cama, con lágrimas de impotencia, y temblaba sin cesar hasta el amanecer. Por la mañana, me levantaba más rabiosa que una perra, dispuesta a tragarme el mundo entero. Después, seguro que piensas que empecé a ahorrar, que me volví insensible, que engordé, que me hice más juiciosa. ¿A que sí? Pues, mira, no. No hay nadie en todo el universo que vea y que sepa esas cosas, pero cuando oscurece, exactamente igual que hace 5 años, cuando era una jovencita, a veces me rechinan los dientes, acostada en la cama, y me paso toda la noche llorando. Se va a enterar de quién soy yo. Pienso. Se va a enterar de quién soy yo. ¿Me has escuchado? ¿No? Entonces podrás entenderme. Hace ahora un mes, me llegó de pronto una carta, que viene, que se ha quedado viudo y quiere que nos veamos. Ay, señor, me quedé sin respiración, pero de pronto caí en la cuenta, ahora viene, me llama con un silbido y yo me arrastro hasta él como un perrillo apaleado. Como si fuera yo la culpable. Lo pienso y no doy crédito. ¿Soy o no soy una miserable? ¿Voy a correr a su encuentro? Y todo este mes he sentido más rabia contra mí misma que hace 5 años. ¿Ves ahora, Aliosa, cómo soy de impulsiva, de irrefrenable? Te he expuesto toda la verdad. Me he divertido con Mitya para no salir corriendo hacia el otro. Cállate, Rakitka, tú no eres quien para juzgarme, no te estaba hablando a ti. Antes de que vinierais, estaba aquí pensando, decidiendo todo mi destino, y jamás llegaréis a saber lo que había en mi corazón. No, Aliosa, dile a aquella señorita que no se enfade por lo que pasó anteayer.
No hay nadie en el mundo que sepa ni pueda saber lo que me ocurre ahora. Porque es posible que hoy lleve encima un cuchillo, aún no lo he decidido. Y, después de haber pronunciado estas lamentables palabras, Grushenka, de pronto, fue ya incapaz de contenerse y, sin terminar de explicarse, se cubrió el rostro con las manos, se desplomó sobre el diván, hundió la cara en una almohada y empezó a sollozar como una chiquilla. Alyosha se puso de pie y se acercó a Rakitin. Misha, le dijo, no te enfades. Te sientes ofendido, pero no te enfades. ¿Has oído lo que acaba de decir? No se le puede pedir tanto al alma de una persona, hay que ser más compasivo. Alyosha dijo eso movido por un impulso irreprimible de su corazón. Tenía necesidad de expresarse, y se dirigió a Rakitin. De no haber estado allí Rakitin, se habría puesto a dar gritos solo. Pero Rakitin lo miró con aire burlón, y Alyosha, de repente, se quedó callado. Últimamente te han cargado con tu starets, y ahora tú me lo largas a mí, Alyoshenka, hombrecito de Dios, dijo Rakitin, con una sonrisa de odio. No te rías, Rakitin, no te burles, no hables del difunto. Él está por encima de cuanto ha existido en la tierra. Gritó Alyosha, con la voz entrecortada por el llanto. No te he hablado como juez, sino como el último de los acusados. ¿Quién soy yo ante ella? He venido aquí buscando mi perdición, diciendo. Sea. Y eso por culpa de mi cobardía. Ella, en cambio, después de 5 años de tormento, al primero que ha aparecido por aquí y le ha dicho una palabra sincera se lo perdona todo, lo olvida todo y se echa a llorar. Ha vuelto su ofensor, la va a llamar y ella se lo perdonará todo y correrá alegre a su encuentro, sin llevar ese cuchillo. Sin el cuchillo. No, yo no soy así. No sé cómo serás tú, Misha, pero yo no soy así. Hoy, hace un momento, me he llevado esa lección. En virtud de su amor, esta mujer está por encima de nosotros. ¿Le habías oído contar antes lo que acaba de contar? No, no se lo habías oído. De habérselo oído, hace tiempo que lo habrías comprendido todo. Y la otra, la que anteayer resultó ofendida. Que la perdone también ella. Y la perdonaría si supiera. Y lo sabrá. Esta alma aún no ha hallado la paz, hay que tratarla con cuidado. En esa alma puede haber un tesoro. Alyosha se calló, porque la respiración se le había cortado. Rakitin, a pesar de su cólera, lo miraba con asombro. Jamás se habría esperado una tirada semejante del lacónico Alyosha. Vaya, nos ha salido un abogado. ¿Te has enamorado de ella o qué? Agrafiona Alexandrovna, nuestro ayunador se ha enamorado de ti. Has triunfado. Gritó, riéndose con descaro. Grushenka levantó la cabeza de la almohada y miró a Alyosha con una sonrisa cariñosa. Esa sonrisa iluminó su rostro, que se había hinchado de repente por las recientes lágrimas. Déjalo, Alyosha, mi querubín, ya ves cómo es, no vale la pena hablar con él. Yo, Mijail Osipovich, se dirigió a Rakitin, tenía intención de pedirte perdón por haberte tratado tan mal, pero se me han pasado las ganas. Alyosha, acércate, siéntate aquí, lo llamó con una sonrisa alegre. Eso, aquí mismo, siéntate y dime, le cogió la mano y lo miró a la cara, sin dejar de sonreír, dime una cosa. ¿Quiero o no quiero a ese hombre? A mi ofensor. ¿Lo quiero o no lo quiero? Antes de que vinierais, estaba aquí tumbada, a oscuras, y no hacía más que preguntarle a mi corazón. ¿Quiero a ese hombre o no lo quiero? Sácame de la duda, Alyosha, ha llegado el momento. Lo que tú decidas, se hará. ¿Debo o no debo perdonarlo? Pero si ya lo has perdonado, contestó Alyosha con una sonrisa. Es verdad, ya lo he perdonado, asintió Grushenka, con aire pensativo. Ay, qué corazón más vil. A la salud de mi corazón vil. Cogió de pronto una copa de la mesa, se la bebió de un trago, la levantó y la arrojó con todas sus fuerzas contra el suelo. La copa se hizo añicos y los cristales tintinearon. Una línea de crueldad se dibujó fugazmente en su sonrisa. O puede que aún no lo haya perdonado, añadió, con cierto aire amenazante, bajando la mirada al suelo, como si estuviera hablando sola. A lo mejor mi corazón tan solo está preparándose para perdonar. Aún tengo que combatir con el corazón. Como ves, Alyosha, en estos 5 años le he cogido un cariño enorme a las lágrimas. Igual lo que he amado ha sido la ofensa sufrida, en vez de amarlo a él. Pues no me gustaría estar en su pellejo. Siseó Rakitin.
No te preocupes, Rakitka, tú nunca vas a estar en su pellejo. Tú me harás unos zapatos, Rakitka, para eso es para lo único que me vas a servir, y no esperes tener nunca a una mujer como yo. Y puede que él tampoco. ¿Él tampoco? ¿Y, entonces? ¿Por qué te has puesto tan elegante? Se burló Rakitin, en tono cáustico. No me eches en cara que me haya vestido así, Rakitka. Aún no conoces tú todo mi corazón. Si me da la gana, ahora mismo hago pedazos mi vestido, en este mismo instante, gritó con fuerza Grushenka. No sabes para qué me he puesto esta ropa, Rakitka. A lo mejor, voy a su encuentro y le digo. ¿A que nunca me habías visto así? Porque él me dejó cuando yo era una muchacha de 17 años, flacucha, tísica, llorona. Quiero sentarme a su lado, seducirlo, avivar la llama. ¿Me ves bien ahora? Pienso decirle. Pues quédate con eso, señor mío. Lo verás pero no lo catarás. Ya ves, Rakitka, ¿para qué me pueden servir estas galas?, concluyó Grushenka con una risita maliciosa. Soy una mujer violenta, aliosa, impulsiva. Soy capaz de arrancarme el vestido, de mutilarme, de arruinar mi belleza, de quemarme la cara y desfigurarla a cuchilladas, y luego ir por ahí pidiendo limosna. ¿Que no me apetece? No voy ahora a ningún sitio ni a casa de nadie. ¿Que me apetece? Mañana mismo le devuelvo a Kuzma todo lo que me ha regalado, todo su dinero. Y me pongo a trabajar de jornalera para el resto de mis días. ¿Crees que no voy a hacerlo, Rakitka? ¿Que no me voy a atrever? Lo haré, ahora mismo si hace falta. Vosotros no me provoquéis. Y a ese otro, lo mando al diablo, le hago una higa. Y no me vuelve a ver. Pronunció las últimas palabras a gritos, como histérica, pero una vez más fue incapaz de contenerse y, cubriéndose el rostro con las manos, se echó sobre la almohada y volvió a estremecerse con los sollozos. Rakitin se levantó. «Hora de irse», dijo. «Ya es tarde, no van a dejarnos entrar en el monasterio». Grushenka se puso de pie de un salto. «¿No se te ocurrirá marcharte así, Aliosa?», exclamó, con amargo desconcierto. «¿Qué vas a hacer ahora conmigo? Me has conmovido, me has atormentado, y ahora me toca quedarme sola otra noche». «¿No querrás que pase la noche aquí contigo?». «Claro que, si le apetece. Él sabrá. Yo puedo irme solo», bromeó Rakitin en tono hiriente. «Calla, alma ruin», le gritó Grushenka, furiosa. «Tú nunca me has dicho cosas como las que él ha venido a decirme». «¿Y qué es lo que te ha dicho?», protestó Rakitin, irritado. «No sé, no tengo ni idea, no sé lo que me ha dicho. Le ha hablado al corazón, ha puesto patas arriba a mi corazón. Ha sido el primero que me ha tenido lástima, el primero y el único». «Eso es. ¿Por qué no has venido antes, querubín?». Grushenka cayó de rodillas delante de Aliosa, como en éxtasis. «Toda la vida he estado esperando a alguien como tú, sabía que vendría alguien así y me perdonaría. Creía que a una mujer tan despreciable como yo también podían quererla, sin buscar únicamente mi perdición». «¿Y qué he hecho yo por ti?», replicó Aliosa, sonriendo con ternura, al tiempo que se inclinaba hacia ella y la cogía cariñosamente de las manos. «Te he dado una cebolla diminuta. Nada más, nada más». Dicho lo cual, se echó a llorar. En ese mismo instante, se oyó de pronto un ruido en el zaguán y alguien entró hasta el vestíbulo. Grushenka se levantó a toda prisa, como si se hubiera llevado un susto de muerte. Fenia entró corriendo en la estancia, armando un gran alboroto y gritando. «Señora, mi querida señora, ha llegado la estafeta», exclamó, sofocándose de lo alegre que estaba. «Han mandado una calesa de Mokroy a buscar a la señora. Está ahí Timofey, el cochero, con una troika. Ahora mismo están cambiando los caballos. La carta, señora, aquí tiene la carta». Tenía la carta en la mano y la agitaba en el aire mientras gritaba. Grushenka se la arrebató y se acercó a la vela. Era solo una notita, unas cuantas líneas, y la leyó en un momento. «Me ha llamado», exclamó, pálida, con el rostro contraído por una sonrisa dolorosa. «Me ha silbado. Arrástrate, perrito». Pero apenas estuvo parada un momento, como indecisa. De pronto, la sangre se le subió a la cabeza y le cubrió de fuego las mejillas. «Voy», exclamó súbitamente.
Adiós a 5 años de mi vida. Adiós, Aliosa, la suerte está echada. Fuera de aquí ahora mismo. Marchaos todos. No quiero volver a veros. Grushenka vuela al encuentro de una nueva vida. Rakitka, tú tampoco me guardes rencor. Es posible que me dirija a mi propia muerte. Uf. Me siento como si estuviera borracha. De repente los dejó y se retiró corriendo a su cuarto. Bueno. Ahora ya no puede ocuparse de nosotros. Gruñó Rakitin. Vámonos de aquí, no vaya a soltar otro de esos gritos femeninos, estoy harto de esos chillidos lacrimosos. Aliosa se dejó llevar maquinalmente. Había una calesa en el patio, estaban desenganchando los caballos. Iban de acá para allá con faroles, muy atareados. Por el portal abierto entraba una troika de refresco. Pero justo acababan de salir Aliosa y Rakitin cuando de pronto se abrió una ventana de la alcoba de Grushenka, y la joven llamó a Aliosa, que ya se alejaba. Alioshishka, saluda de mi parte a tu hermano Mitenka, y dile que no guarde un mal recuerdo de mí, de esta malhechora suya. Y no dejes de repetirle estas palabras mías, a Grushenka se la lleva un canalla, no un hombre noble como tú. Y añade, además, que Grushenka lo amó solo una hora, apenas una hora en total, y que recuerde esa hora toda la vida. Dile que así se lo ha ordenado Grushenka, toda la vida. Acabó con la voz entrecortada por el llanto. La ventana se cerró de golpe. Gruñó Rakitin, riéndose. Acuchilla a tu hermano Mitenka, y encima le ordena que la recuerde toda la vida. ¡Qué voracidad! Aliosa no replicó, no parecía haber oído su comentario. Marchaba a buen paso al lado de Rakitin, como si llevara muchísima prisa. Caminaba maquinalmente, con la cabeza en otra parte. De pronto, Rakitin sintió un dolor agudo, como si alguien le hubiera hurgado en una herida abierta. Aquella misma tarde, cuando se propuso reunir a Grushenka con Aliosa, jamás habría pensado que las cosas iban a salir como habían salido. Nada se había ajustado a sus expectativas. Ese oficial suyo es polaco, volvió a hablar Rakitin, controlando sus impulsos, y ahora ni siquiera es oficial. Ha servido como funcionario de aduanas en Siberia, en algún sitio en la frontera china. Seguro que es algún polacucho virrioso. Dicen que se ha quedado sin trabajo. Habrá oído que ahora Grushenka ha reunido un capital, y ha vuelto. Ese es todo el milagro. Una vez más, Aliosa no dijo nada, como si no se hubiera dado por enterado. Rakitin ya no pudo contenerse. ¿Qué? ¿Has convertido a la pecadora? Se burló malignamente de Aliosa. ¿Has hecho que la oveja descarriada volviera al buen camino? ¿Has expulsado a los 7 demonios? Aquí ha sido donde se han obrado los milagros que tanto ansiábamos. Basta, Rakitin, replicó Aliosa, con el alma dolorida. ¿Ahora me desprecias por los 25 rublos de antes? Dirás que he vendido a un verdadero amigo. Pero tú no eres Cristo, ni yo soy Judas. Ah, Rakitin, te aseguro que ya me había olvidado de ese asunto, exclamó Aliosa. Me lo acabas de recordar. Pero Rakitin ya no atendía a razones. Al diablo con todos vosotros. De pronto se puso a vociferar. ¿Quién me mandaría meterme en tus asuntos? En lo sucesivo, no quiero saber nada más de ti. Sigue tú solo, ahí tienes el camino. Dobló rápidamente por otra calle, dejando a Aliosa solo en la oscuridad. Aliosa salió de la ciudad y se encaminó al monasterio atravesando los campos. Cuarto. Caná de Galilea. Era ya muy tarde para los usos del monasterio, cuando Aliosa llegó al asceterio. El hermano portero le dejó pasar por una entrada especial. Habían dado ya las 9, hora de retiro y descanso colectivo después de un día tan agitado para todos. Aliosa abrió tímidamente la puerta y entró en la celda del starets, donde ahora estaba instalado el ataúd. Aparte del padre Paisi, que estaba leyendo en solitario el Evangelio junto al féretro, y del joven novicio Porfiri, quien, agotado por el coloquio de la noche anterior y por los afanes de la jornada, dormía en la otra habitación, en el suelo, con el profundo sueño de la juventud. No había nadie más en la celda. Aunque oyó entrar a Aliosa, el padre Paisi ni siquiera le dirigió una mirada. Aliosa fue a un rincón, a la derecha de la puerta, se puso de rodillas y empezó a rezar. Su alma estaba colmada de sensaciones, aunque de una manera un tanto confusa, y ninguna destacaba, ninguna se hacía notar en exceso. Al contrario,
Unas sensaciones desplazaban a otras en una especie de rotación suave y regular. A pesar de todo, había dulzura en su corazón y, extrañamente, eso a Alyosha no le sorprendía. De nuevo se encontraba en presencia de aquel ataúd donde estaban ocultos los restos de quien había sido tan precioso para él, pero en su alma ya no quedaba nada de la pena lacrimosa, sorda y lacerante de aquella mañana. Al entrar, había caído de rodillas ante el féretro, como ante un santuario, pero la alegría resplandecía en su cabeza y en su corazón. Una ventana de la celda estaba abierta, el aire era puro y fresco. El olor tiene que haberse hecho más intenso para que hayan decidido abrir la ventana, pensó. Pero ni siquiera esta reflexión en torno al tufo pestilente, que tan atroz y denigrante le había parecido hacía unas horas, despertó en él la angustia ni la indignación de antes. Empezó a rezar en voz baja, pero muy pronto se dio cuenta de que estaba rezando casi maquinalmente. Retazos de ideas aparecían fugazmente en su alma, brillaban como estrellas para extinguirse al instante, reemplazadas por otras. Sin embargo, en su espíritu reinaba una sensación de plenitud, de firmeza, de alivio, y él mismo se daba cuenta. De pronto empezaba con fervor una oración, era tal su deseo de agradecer y de amar. Sin embargo, una vez empezada la oración, enseguida se distraía con otra cosa, se quedaba pensativo, se olvidaba tanto de la propia plegaria como de aquello que la había interrumpido. Decidió atender a la lectura del padre Paisi, pero estaba tan cansado que poco a poco se fue quedando dormido. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, leía el padre Paisi. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. ¿Unas bodas? ¿Qué es eso? Unas bodas. Las palabras giraban como un torbellino en la mente de Alyosha. Ella también es feliz. Ha acudido al banquete. No, no se ha llevado el cuchillo, no se ha llevado el cuchillo. No ha sido más que una palabra lamentable. Bueno. Las palabras lamentables hay que perdonarlas, por descontado. Las palabras lamentables consuelan el alma. Sin ellas, el dolor sería demasiado duro para la gente. Rakitin se marchó por aquel callejón. Mientras Rakitin no deje de pensar en las ofensas sufridas, siempre se marchará por un callejón. En cambio, el camino. El camino es ancho, recto, luminoso, cristalino, y al fondo brilla el sol. ¿Qué es eso que están leyendo? Y, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Oyó Alyosha. Ah, sí. Me lo he perdido, y yo no quería perdérmelo. Me encanta este pasaje, se trata del primer milagro, en Caná de Galilea. Ah, ese milagro. Ah, ese milagro tan entrañable. No era la tristeza, sino la alegría de los hombres lo que había ido a visitar Cristo, cuando obró por primera vez un milagro. Contribuyó a la alegría de la gente. Quien ama a los hombres, ama también su alegría. Al difunto le gustaba repetirlo a cada instante, era una de sus principales ideas. No se puede vivir sin alegría, dice Mitya. Sí, Mitya. Todo lo que es verdadero y hermoso está siempre lleno de misericordia. También solía decir eso. Y dícele Jesús. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced. La alegría de unos pobres, de una gente muy pobre. Pobres, sin duda, pues hasta en una boda les faltaba el vino. Escriben los historiadores que en las proximidades del lago de Genesaret y en todos aquellos lugares vivía entonces la población más pobre que uno pueda imaginar. Y sabía el otro gran corazón del otro gran ser que estaba allí presente, su madre, que él no había venido al mundo solo para su grandioso y terrible sacrificio, sino que su corazón también estaba abierto a la alegría sencilla e ingenua de ciertas criaturas oscuras pero cándidas, que lo habían invitado con todo cariño a sus pobres bodas. Aún no ha venido mi hora, dice con una dulce sonrisa. Seguro que le sonrió mansamente. En efecto. ¿Acaso había venido él a la tierra para multiplicar el vino en las bodas de los pobres? Pero el caso es que atendió su ruego. Ah, está leyendo otra vez. Díceles Jesús, henchid estas tinajuelas de agua. Henchiéronlas hasta arriba. Y díceles, sacad ahora, y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. Y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor.
mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se está ensanchando la habitación? Ah, sí. Pero si es la boda, el casamiento. Sí, claro. Aquí están los invitados, aquí los recién casados y la alegre multitud ¿Y dónde está el sabio maestresala? Pero, ¿quién es ese? ¿Quién? Otra vez se ha ensanchado la habitación. ¿Quién es ese que se está levantando por detrás de esa gran mesa? ¿Cómo? ¿Que también está aquí? Pero si yace en el ataúd. Pues él también está aquí. Se ha levantado, me ha visto, viene hacia aquí. Señor. Efectivamente, se le acercó. Era un anciano enjuto, con el rostro surcado por pequeñas arrugas, alegre y de risa serena. Ya no se veía ningún ataúd, y el anciano llevaba la misma ropa del día anterior, cuando había estado con ellos y los visitantes se habían reunido en torno a él. Tenía el rostro despejado, los ojos le brillaban. ¿Cómo podía ser? De modo que él también acudía al banquete, que también estaba invitado a las bodas en Caná de Galilea. También a mí, querido hijo, me han invitado y me han llamado, dijo una dulce voz, resonando por encima de él. ¿Por qué te has escondido aquí, donde nadie te ve? Únete tú también a nosotros. Aquella voz era la voz del Starets Zosima. ¿Y cómo no iba a ser él, si lo llamaba? El Starets ayudó a Alyosha, que estaba arrodillado, a ponerse de pie. Regocijémonos, prosiguió el viejecillo reseco. Bebamos del vino nuevo, el vino de la nueva alegría, de la gran alegría. ¿Ves cuántos invitados? Aquí están el novio y la novia, aquí el sabio maestresala, probando el vino nuevo. ¿Por qué me miras tan asombrado? He dado una cebolla y aquí me tienes. Muchos de los que están aquí solo han dado una cebolla pequeñita. ¿Qué son nuestras obras? Tú también, dulce y manso hijo mío, tú también, has acertado a dar una cebolla a una hambrienta. Empieza tu obra, querido mío, empiézala. Mira. ¿No ves nuestro sol? ¿A él no lo ves? Me da miedo. No me atrevo a mirar, susurró Alyosha. No le tengas miedo. Es temible por su grandeza ante nosotros, es espantoso por su altura, pero es infinitamente misericordioso, por amor se hizo semejante a nosotros y con nosotros se regocija, transforma el agua en vino para que no cese la alegría de los invitados. Está aguardando la llegada de otros, siempre está convocando a nuevos invitados, por los siglos de los siglos. Mira, están trayendo vino nuevo, ahí sacan las jarras. Algo ardía en el corazón de Alyosha. Algo, de improviso, lo colmó hasta el dolor. Lágrimas de entusiasmo le brotaban del alma. Estiró los brazos, dio un grito y se despertó. Otra vez tenía delante el ataúd, la ventana abierta y la lectura del Evangelio, con voz tranquila, solemne y clara. Pero Alyosha ya no escuchaba lo que estaban leyendo. Extrañamente, se había dormido de rodillas y ahora estaba de pie. Visto y no visto, con 3 pasos rápidos y firmes, se plantó al lado del ataúd. Incluso rozó con el hombro al padre Paisi, pero no se dio ni cuenta. Este, por un momento, levantó los ojos del libro, pero volvió a bajarlos enseguida, comprendiendo que al joven le ocurría algo extraño. Alyosha estuvo como medio minuto mirando el ataúd, el cadáver encerrado, inmóvil, tendido en la caja, con un icono sobre el pecho y una capucha con una cruz de 8 puntas en la cabeza. Acababa de oír su voz, y esa voz aún resonaba en sus oídos. Alyosha todavía escuchaba atento, seguía esperando aquel sonido. Pero de pronto, volviéndose con brusquedad, salió de la celda. No se detuvo en el porche, sino que bajó rápidamente. Su alma, llena de entusiasmo, anhelaba la libertad, el espacio, las anchuras. Sobre él se extendía sin fin la cúpula celeste, plagada de estrellas brillantes y calladas. Desde el cenit hasta el horizonte se bifurcaba, difusa aún, la Vía Láctea. La noche, fresca y serena hasta la inmovilidad, envolvía la tierra. Las blancas torres y las cúpulas doradas de la catedral resplandecían sobre el cielo cuajado de rubíes. Las opulentas flores otoñales se habían dormido hasta la mañana siguiente en los arriates próximos a la casa. El silencio terrenal parecía fundirse con el silencio celeste, los misterios de la tierra se tocaban con los de las estrellas. Alyosha estaba quieto, mirando, y de pronto cayó al suelo como si le hubieran segado las piernas. No sabía por qué la abrazaba, no era consciente de la razón por la que deseaba a toda costa besarla, cubrirla de besos. Pero la besaba llorando, sollozando,
regándola con sus lágrimas, y se juró frenéticamente amarla, amarla por los siglos de los siglos. Humedece la tierra con las lágrimas de tu alegría y ama esas lágrimas, resonaba en su alma. ¿Por qué lloraba? Oh, lloraba en su delirio incluso por aquellas estrellas que brillaban para él desde los abismos, y no se avergonzaba de su exaltación. Era como si los hilos de todos aquellos incontables mundos de Dios se juntaran en su alma, y toda ella temblara, al contacto con otros mundos. Sentía deseos de perdonar a todos y por todo, y de pedir perdón, no para él mismo, sino para todos y por todo, sabiendo que también los demás pedían por él, y estas palabras volvieron a resonar en su alma. Pero a cada instante notaba claramente, de forma casi tangible, cómo penetraba en su alma aquella bóveda celeste. Una vaga idea se iba adueñando de su pensamiento, para toda la vida, por los siglos de los siglos. Había caído a tierra como un joven débil y se levantaba como un duro combatiente, preparado para el resto de sus días. Lo había sabido y lo había sentido súbitamente, en aquel momento de éxtasis. Y ya nunca, nunca en la vida, podría olvidar a Liosa aquel instante. Alguien vino a visitar mi alma en aquella hora, diría más tarde, firmemente convencido de sus palabras. A los 3 días dejó el monasterio, en consonancia con las palabras de su difunto starets, que le había ordenado vivir en el mundo,